Bienvenidos a una nueva edición de un nuevo café virtual donde charlamos sobre tecnología con algún invitado especial y hoy tenemos a un gran conocido, en especial en la comunidad de Sevilla.net, porque nos lleva acompañando muchos años y un buen amigo, José María Aguilar. Muy buenas, José María. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí jugando en casa hoy, ¿no? En la Sí, hoy comunidad de juegas, Sevilla. hoy juegas en casa. Vamos, te vamos a hacer. Te vamos a ir intentando hacer preguntillas para conocerte un poco mejor, etcétera. Sé que te sientes más cómodo con la parte de tecnología, Blazor, etcétera. Pero bueno, esperamos que te diviertas. Esto seguro, tú ves o vais disparando y ya iremos contestando lo que se pueda. Estupendo. Bueno, pues antes de empezar, tengo en pantalla una presentación bastante extensa sobre quién es José María Aguilar. Si te parece, algún resumen súper rápido y a continuación puedes añadir lo que quieras y sobre todo si me he equivocado en algo. Pero eres consultor, formador y desarrollador freelance. Llevas siendo MVP los últimos 10 años, sobre todo en categorías de desarrollo web. Tutor y autor en cursos online, en Campus MVP, sobre ASP.NET, ASP.NET MVC. Acabas de lanzar un nuevo curso, por cierto, del cual hablaremos luego un poco más tarde. Libros con Microsoft Press, que están hasta en chino. No. Y bueno, no sé si me dejo cosas detrás, posiblemente sí, pero si quieres añadir cualquier detalle. Bueno, así a grandes rasgos en lo que has dicho. Estoy también desde hace algunos años también trabajo como CTO en Octane, que es una startup bueno, que tiene un producto bastante chulo de interacción y tiempo real dedicado al e-commerce. Pero bueno, básicamente el resumen es el que has hecho, ¿no? A eso nos dedicamos y en ello estamos, ¿no? Estupendo. Pues estoy compartiendo a continuación la agenda. La agenda la vamos a dividir en 4 bloques. Te lo adelanto. El primer bloque sencillamente es intentar conocerte un poco mejor. Sabemos que sobre todo hay muchos aquí en la comunidad que te conocemos bien, pero creo que es interesante sobre todo para la gente de fuera quizás conocerte un poquito mejor. Luego el bloque principal de la sesión será hablar sobre Blazor. Creo que es donde ahora mismo tienes un foco de atención y bueno, es creo el área más interesante para dedicar más tiempo. Sin A duda. continuación, y relacionado con lo anterior, nos detendremos a hablar sobre formación, dada tu experiencia con libros, cursos, etcétera. Creo que es otro punto interesante. Y terminaremos el evento hablando sobre el futuro, sobre, bueno, llegan en breve 2005, 6, etcétera. Pues hay algunas preguntas sobre, principalmente sobre tu opinión acerca de cosas que vienen. Genial. Pues nada, ¿Vale? vamos a ello. Estupendo. Antes de entrar de lleno directamente a hablar sobre ti, preguntas sobre Blazor, etcétera, nos gusta un poco romper el hielo, ¿vale? Lo hacemos en todas las sesiones y son preguntas un poco random, ¿vale? Voy a empezar con la primera, y es que probablemente no mucha gente conoce que eres aficionado al senderismo, entre otras cosas, snorkel, etcétera. No es un buen momento para que nos recomienden nada, porque tenemos un poco difícil salir, sobre todo en según qué caso. Bueno, el campo nunca está de más, pero ¿nos recomendarías un buen camino? Ay, buen camino, ¿te refieres a un buen camino real de senderista, de Sí, hombre, dar claro, una sí, sí, sí. salida, dar una vuelta? Bueno, pues esto, bueno, para los que sois de aquí, pues lo conoceréis, pero la Sierra de Aracena, que está aquí a tiro de piedra, eso es caminos infinitos entre aldeitas, pueblos y demás, con paradas bueno, por donde quiera. Bueno, esa sierra, para los que no seáis de aquí, esa sierra es donde está Jabugo, el pueblo de los jamones de Jabugo. O sea, ya os podéis hacer una idea del tipo de gastronomía que hay por la zona y demás, con lo cual es un gustazo llegar allí por la mañana, hacer, no sé, 8 o 10 kilómetros de caminata, pararse en una aldeita, en un pueblo, a almorzar con chacina y productos de la tierra y después hacerse otros cuantos kilómetros. Eso es lo más grande. Yo creo que es importante, además, que como desarrolladores, como gente que estamos todo el día sentados, todo el día trabajando, encerrados
en cuevas y ahora más que nunca, creo que es importante, ¿no? Joder, yo ahí es donde he encontrado, pues, digamos, la afición, aparte de las maquinitas, ¿no? Con las que estamos todos los días, pues la afición que más puedo disfrutar, ¿no? Del mundo, que es el salir un poco de toda esta maraña tecnológica y del día a día y tal, irme al campo, irme a pasear. Si bien, dicho esto, ahora mismo no es el mejor momento para hacerlo, pero yo diría que no por el tema del COVID, sino por el calor, que todavía tenemos mucho calor por aquí, no es un buen momento, pero en breve, en cosa de 4 semanitas, algo así, ya empieza a hacer la temperatura ideal. Y si no estamos confinados y el entorno lo permite, pues será momento de echarse a andar. Punto de partida que preguntabas, el camino, pues cualquiera que salga de Aracena es un camino estupendo, Aracena a los alrededores es un camino estupendo para perderse y pasar un día de fábula aireándose y despejándose un poquito la mente. Además, no te lo organizas bien, ¿eh? Con parada en pueblo para comer, es decir, Sí. Eso, bueno, a ver, ya el senderista profesional ya lo sabe, que eso hay que organizarlo, los senderos se preparan, calculas el tiempo en el que sales, el tiempo que vas a hacer de ruta, para que el almuerzo siempre te toque en una aldea o en un sitio, tal, y bueno, al final son temas estudiados, ¿no? Yo no voy a ningún sendero sin haber estudiado antes el recorrido. Vale. ¿Cómo? Creo que estás hablando, Jesús, pero se te están entrecortando. Sí, pero se ha muteado, ¿no? ¿Yo? Sí, tiene ahí un ruidillo de fondo, ¿no? Bueno, continuamos con esta sección de romper el hielo. Y unido a ello, bueno, pues una pregunta estándar que es una recomendación, ¿no? La recomendación de una película y una serie de tu elección, de tu biblioteca. ¿Qué película o qué serie nos recomendarías? ¿Qué pregunta? Dime. Porque te da la mierda Es que estamos escuchando por aquí Jesús, sí. Vale, que está ahí abierto. Vale, que digo que sí, que qué buena pregunta, que es una cuestión. Bueno, a mí en general me gusta mucho el cine ya no el cine físico, que no hace ya tiempo que no se puede, pero bueno, sí me gustan mucho las películas, las series y demás, soy bastante aficionado al tema. Pues mira, ahora mismo estoy viendo una que me parece un poquito simplona, pero me está entreteniendo, que es Cobra Kai. No sé si la conocéis, ¿no? Pero es para los nostálgicos, ¿no? Los que venimos de los años de los 80 y estaba allí el niño de Karate Kid pegando saltitos y tal. Me parece una serie entretenida, familiar, ¿vale? Sin muchas historias, ¿no? Pero es verdad que he visto un montón de series y un montón de series buenas que podría recomendar pues con tranquilidad, ¿no? Breaking Bad, Juego de Tronos, un poquito de variedad de todo, ¿no? Películas, pues bueno, ahí tengo gustos también particulares y creo que un poquito condicionados por nuestra profesión, o no sé. Yo lo que busco en una película no son grandes ensayos filosóficos y grandes historias, sino que haya patadas, explosiones. Entonces, las películas que me gustan son las películas de chinos clásicas, películas de mucha acción, ese tipo de cosas. Yo creo que viene también eso condicionado porque estamos todo el día sentados y viendo una cosa que está muy quieta, que es la pantalla y tal. Y vale la pena ver algo que se mueva y que te saque un poquito de lo que está, ¿no? Pero sin grandes profundidades, ¿no? A mí esas películas que tienen un guión profundo, bueno, a ver, Interestelar, pues es una obra maestra, ¿no? Hay muchas películas, ¿no? de ese tipo que son realmente valen la pena, ¿no? Pero la mayoría de películas pues eso, ¿no? Películas de acción y ya digo, que tengan muchas luces, muchas cosas y se me va a dar la mente de lo que vemos todos los días, ¿no? Que ya tenemos la cabeza muy llena de cosas raras. Estupendo. Además, Cobra Kai la estoy viendo, a mí también me está gustando, me está pareciendo simpática. Bueno, pues pasamos al bloque 1. Yo creo que con esto hemos roto un poco el hielo, te hemos hecho hablar un poquito. Y vamos a empezar hablando sobre, antes de entrar en Blazor, vamos a intentar conocerte un poco mejor. Y la primera pregunta, que además suele ser bastante común para muchos, es
¿por qué José María Aguilar se dedica a la informática y no es panadero o no es, no sé, bombero? ¿O por qué la informática? ¿Cómo empezaste? Joder, bueno, ahora voy a contar historias de hace muchos años, ¿vale? Pero o sea, el por qué, a día de hoy lo que digo es porque no podría haber hecho otra cosa. No, creo que no sirvo para nada. O sea, no tengo habilidad en las manos, no, o sea, soy incapaz de hacer un montón de cosas, ¿no? Y con la informática, es verdad que, bueno, me he sentido cómodo siempre. El por qué, pues esto, o sea, el inicio, lo que es el inicio, o sea, el punto más lejano, ¿no? que recuerdo hacia atrás, fue en casa de un amigo, tendría yo 13 años, una cosa así, ¿no? Un chiquitino, y en casa de un amigo que tenía un Spectrum, que era esa máquina maravillosa bueno, en la que muchos empezamos. El muchacho me enseñó un juego que se llamaba Horacio va a esquiar, o sea, el Horace Goes Skiing, que a los más viejos uno, pues a lo mejor os suena, ¿no? De aquella época. Era un juego de los que venían con el Spectrum, creo que venía de serie, ¿no? Que era el Spectrum y te regalaban el juego o algo así, ¿no? Era un juego, bueno, que si lo ven la juventud de hoy en día, pues se descojona, ¿no? De la calidad gráfica y del juego y tal. Pero bueno, era lo que había entonces. Entonces, este hombre me enseñó el juego, me pareció divertidísimo y tal, pero ahí todavía no bueno, ya está, ¿no? Era un juego. Pero el muchacho le dio a dos teclas, ¿no? Que era el mayúscula, el cap chips, le llamamos, y espacio, que era el break. Entonces le dio a break y bueno, y salió el código fuente, ¿no? Del juego. Salió un listado del BASIC, del Spectrum. Y me dice el tío, ¿has visto? Mira, pues así es como se hace esto que has visto, ¿no? Y hostia, yo no sé lo que pasó ahí, pero se me cruzó un interruptor, no sé, un cable o algo, y dije, hostia, qué cosa más curiosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues me obsesioné con el tema. O sea, fue una obsesión. Y dije, hostia, qué cosa más chula, ¿no? Yo quiero hacer cosas estas, y sí quiero hacer que el muñequito se mueva de un lado para otro o tal. Y así, bueno, pues el tema fue, yo no tenía ordenador, no tuve ordenador hasta muchos años después, de hecho. Y yo aprendí a programar pues, pidiéndole los manuales a la gente que tenía el Spectrum. Y ya está, y me lo dejaban y yo aprendía en mi casa, me imaginaba lo que hacía y con eso pues disfrutaba y me lo pasaba bien. Ya un tiempo después, un amigo de mi padre me prestó un ZX81, que a los que no lo conozcáis, pues es lo que había antes del Spectrum, era una máquina con una K de memoria que, bueno, para hacer cualquier cosa ahí pues tenías que hacer piruetas, ¿no? Estas máquinas se vendían en kit, había varios modelos, ¿no? Pero se vendían en kit. Este hombre había cogido ese kit de ZX81, lo había montado en una caja de madera. Entonces, bueno, pues así un ordenador, una pinta muy rústica. Y además era curioso porque si movías la mesa más de la cuenta, se reseteaba. Entonces, cualquier cosa que hacías con ese ordenador, cualquier programita que hacías, ¿no? Como alguien llegara y se apoyara en la mesa, hacía plaf y tenía que empezar otra vez. Entonces, bueno, pero era divertido, ¿no? Y todos los días pues me ponía ahí el ratito a hacerme mis jueguitos que me inventaba sobre la marcha y tal, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Ya a partir de ahí, bueno, pues fuimos evolucionando, ya vino el Spectrum, un PC o tal, empecé a estudiar también este tema, ¿no? Y bueno, y así hemos acabado. Pero todo empezó, yo creo que eso, por la curiosidad o por el interés que me despertó de pronto, el ver que había cosas que se podían hacer, ¿no? Que no eran físicas, ¿no? Sino que tecleando esas palabras misteriosas podían salir cosas funcionando, ¿no? Y, joder, me dejó impactado, vaya, y todavía dura el impacto. Muy bien. Pues pasamos a hablar de otra cosa que lleva durando unos cuantos años. Y es, 14 años buscando la variable, si no me equivoco. Lo he sacado de las estadísticas de tu blog. 113.500 personas leyendo el blog. Nuevos visitantes un 85%. Son datos, la verdad, es que impresionantes. Y la pregunta principal es, ¿cómo empezó Variable Not Found? ¿Y por qué? Pues mira, empezó, bueno, como se empiezan muchas cosas de estas, ¿no? Al final, bueno, porque también por interés y porque tienen la inquietud de querer contar cosas porque ves que otros lo hacen y esos otros, pues son muchas veces tus puntos de referencia, ¿no? Y dices, joder, ellos lo están haciendo, ¿no? Y yo también quiero hacerlo, ¿no? Yo también quiero poder contar cositas de vez en cuando, ¿no? Con toda la humildad y esto que se tiene, ¿no? Que dice, bueno, no voy a llegar ni a la suela del zapato, pero yo quiero contar mis cositas, ¿no? Y en aquel momento, que era un momento de subidón del fenómeno blog y tal, hace 14 años y pico ya,
Pues me pareció interesante y dije, ostras, yo quiero estar ahí, ¿no? Me gustaba escribir, es verdad que es algo que llevaba practicando ya tiempo, pues, escribiendo tipo ofertas a clientes y esas cosas, pero es verdad que disfrutaba del tema de escribir y empecé pues diciendo, vaya, voy a probar, ¿no? A ver cómo me va. Y es verdad que mi intención también era, bueno, empezar y llevarlo tiempo, ¿no? No suelo empezar algo tampoco y decir, bueno, voy a empezar 2 meses y si eso lo dejo, ¿no? Sino mi intención era durar tiempo, quizás no tanto, no lo tenía en mis planes, pero sí es verdad que, bueno, la cosa ha ido tal, y la verdad es que disfruto mucho haciéndolo, me lo paso muy bien, aprendo un montón y al final eso, ¿no? Y siempre es una alegría, ¿no? Saber que puedes escribir algo que pueda ayudar a otros, pues siempre, bueno, te anima y te sube el ego y esas cosas, ¿no? Pero eso, al final eso, las cifras y de los visitantes y tal, supongo que son esas que tienes ahí, no es algo que me obsesione. Hombre, entiendo que cuanto más gente lo lea, mejor, más estás ayudando, ¿no? Y más alcance tiene, pero que bueno, lo importante ahí es eso, ¿no? Es el aportar el pequeño granito de arena a la comunidad, el saber que eso me lo hacen llegar gente y demás, y la verdad es que te pone muy contento, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, pues me has salvado el día, ¿no? Ojo, que bien, que me has solucionado un tema que llevaba tiempo buscando y tal, ¿no? Pues la verdad es que te alegra bastante y me gusta estar ahí, ¿no? Y soy Juan Luis, José. Y una cosita relacionada con esto, ¿cómo te organizas o cómo haces para hacer que todos esos enlaces sean de interés? ¿Cómo los recopilas? ¿Qué haces para tener en cuenta todo eso? Porque realmente, hostias, con perdón, eso requiere su tiempo. Eso tiene un tiempo importante, ¿eh? O sea, yo a ese tema dedico aproximadamente, yo todas las mañanas antes de empezar la jornada laboral, 1 hora más o menos, lo dedico a leer, ¿vale? Y eso lo hacía antes de tener el blog y antes de tener los enlaces interesantes. Me ponía a ver la gente a la que sigo, los enlaces a seguir y a aprender, ¿no? Porque en este mundo que hemos elegido tan curioso, tenemos que estar aprendiendo siempre. No podemos parar ni un momento. Si paramos, nos hemos quedado en la cuneta, ¿no? Y eso lo vi ya hace tiempo y ya te digo, como parte de mi rutina diaria está el leer todos los días, leer siempre algo y aprender y tal. Y en esta profesión que hemos elegido, la verdad es que no hay día que, es una frase muy manida, ¿no? Pero es verdad que no hay día que no aprendamos algo nuevo, ¿no? El tema de los enlaces surgió un poco de ahí. O sea, yo iba leyendo cosas y decía, jo, qué interesante es lo que estoy leyendo. Igual le interesa a alguien más. Eso empezó hace, no me acuerdo cuántos años, hace más de 10 años, una cosa así. Al principio empecé a ponerlos en Twitter, tal y como los iba leyendo, los iba colocando en Twitter, pero el problema que tenía Twitter es que Twitter digamos, se lo lleva el viento, todo lo que pone se lo lleva el viento muy pronto, tiene muy poca validez, ¿no? Con el tiempo. Y al final llegué a la conclusión de que si los recopilaba, los dejaba publicados, me iba a ser más útil a mí y iba a ser más útil a los que accedieran al blog. A mí, porque yo me acuerdo de que he visto cosas y no me acuerdo dónde las vi, pero sé que están en mis enlaces interesantes. O sea, yo me hago búsquedas en mi blog, y además un montón de veces, para buscar cosas que tengo ahí anotadas, ¿no? Es como mi agenda o mi blog de notas, ¿no? Donde voy apuntando cosas que me interesan. Los enlaces interesantes no son enlaces interesantes para todo el mundo, son enlaces interesantes para mí. O sea, que a mí hay algunos que dicen, oye, pues vaya artículo que poco interés tiene. Bueno, tendrá poco interés para ti. A mí me parece interesantísimo, ¿no? Hay veces también que eso, ¿no? Que hay veces que veo enlaces que los veo interesantes no porque a mí me aporten algo, sino a lo mejor es algo que ya conozco. Pero creo que sí van a ser interesantes para los lectores, ¿no? Y también los incluyo. Y al final eso, 1 horita al día dedico a este tema y los fines de semana yo reservo, bueno, salvo ahora, ¿no? Por el tema del tiempo y tal, y el virus. Los sábados me voy al campo, siempre que puedo, ¿no? Que no haya enfermedades o cosas de esas. Y los domingos lo dedico al blog. Entonces los domingos por la mañana, pues cojo, mañanita, yo de levantarme tempranito, pues me levanto tempranito, hago esa recopilación o termino esa recopilación que voy anotando durante toda la semana, la maqueto, la publico y escribo un artículo ya de contenido, ¿no? Yo en el blog publico 2 veces a la semana, uno son enlaces y otro es un artículo más sesudo, sesudo, habrá de todo, ¿no? Pero más trabajado y normalmente es el domingo, ¿no? Durante la semana, intento, pero es verdad que es complicadísimo, ¿no? Por el nivel que Hombre, yo en relación a todo esto que estás contando, una de las cosas que siempre preguntamos y que me parece súper interesante, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que eres MVP, además eres un referente tecnológico,
tiene familia, blog, comunidades, trabajo. Al final lleva un montón de cosas para adelante y la pregunta que nos hacemos siempre es ¿cómo lo hace? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es capaz de llevar todo esto para adelante? Ya, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el tiempo es un recurso limitado, entonces lo que dedicas a una cosa se lo estás quitando a otra. La cosa es eso, ¿no? Es que al final se lleva para adelante, bueno, pues se lleva para adelante, bueno, pues, lógicamente dedicándole ganas y echándole tiempo y tal. Y quizás, ¿no? La parte más importante de ahí es porque tengo un entorno que me lo permite. O sea, mi mujer, pues desde jovencito, ¿no? Que empezamos y tal, pues sabe que soy así, que dedico el tiempo a estas cosas y tal, y bueno, y he tenido la suerte que me lo permite, ¿no? Mi mujer y mis niñas están acostumbradas a que sea así también. Entonces, el tiempo que dedico a eso es tiempo que no estoy dedicando a estar con ellas y demás, ¿no? Pero bueno, forma parte de la costumbre, ¿no? Y de lo que estamos habituados a hacer, ¿no? Después lo que intento es que cuando estoy con ellas, pues sea lo más intenso, ¿no? Posible para compensar un poco. Pero al final es eso, ¿no? Los días entre semanas estoy liado, como todos vosotros, ¿no? A tope. Y eso, o sea, el ratito ese que dedico todos los días antes de la jornada a la recopilación y tal de enlaces y a leer y a aprender y a seguir o a intentar, porque es imposible estar al día en todo, pero por lo menos a intentarlo. Y eso, y echando fines de semana y aprovechando ratitos, ¿no? Para leer. Yo soy también de tablet, ¿no? En un móvil no soy capaz de leer, no me llega ya a la vista, pero en tablet sí. Y cuando termino de almorzar, a lo mejor, pues si tengo un ratito entre que termino de almorzar y me pongo a trabajar otra vez, pues ese ratito a lo mejor estoy con la tablet, estoy viendo Twitter, estoy viendo feeds de noticias y tal, y estoy leyendo, bueno, pues dedicarle un poquito a todo, ¿no? Pero al final es eso, bueno, echándole toda la buena intención y todo el interés que se tiene y bueno, intentando hacerlo lo mejor posible en cada una de esas áreas, ¿no? Que, bueno, con algunas historias no siempre se puede estar al 100 en todas, ¿no? Pero se hace lo que se puede, ¿no? Pues estamos a punto de pasar. Uy, se me cortó. Estamos a punto de pasar al siguiente bloque, donde nos vamos a centrar en Blazor. Pero antes de pasar al siguiente bloque, bueno, espero que este primer bloque haya servido para alguien. No sé si ha conocido algo nuevo de ti o no, pero sobre todo si alguien tiene preguntas relacionadas con, no a nivel tecnológico, sino alguna curiosidad o algo que quiera preguntar, ahora es el momento para hacer preguntas más relacionadas con lo que sería la persona. Me tomo este silencio como que no hay preguntas. ¿Sí? No hay preguntas, señoría. Podemos continuar. Vale, pues pasamos al siguiente bloque y voy a empezar por algo sencillo, pero que, bueno, sobre todo de cara a alguien que esté viendo a posteriori el vídeo, etcétera, etcétera, porque está interesado en Blazor, etcétera, quizás lo que le ha llegado es un conocimiento vago o, por así decirlo, ha escuchado algo, pero no tiene muy claro ni siquiera qué es la definición. Así que vamos a empezar con preguntas muy, muy básicas. No te preocupes por ello. Y de hecho voy a empezar por la primera pregunta más básica de todas, que es ¿qué es Blazor? ¿Cómo definirías Blazor a alguien que no lo conoce? Bueno, pues el Blazor, el qué es, yo creo que podemos resumirlo como que es un framework que permite, un marco de trabajo que permite la construcción de aplicaciones web SPA utilizando C#. Y ahora cogemos el marcador amarillo y resaltamos la parte de SPA y la parte de C#, porque son las grandes novedades, ¿no? Las grandes apuestas, ¿no? que tiene Blazor respecto a otras alternativas. Hasta ahora, utilizando tecnologías.NET, C# y tecnologías de desarrollo habituales, ¿no? Para todos los que estamos en el mundo de las tecnologías de Microsoft, las aplicaciones SPA se salían del carril, ¿vale? Estábamos acostumbrados a utilizar C#, a utilizar el framework.NET, a utilizar esas tecnologías con las que nos llevamos tan bien y conocemos tan profundamente, pero a la hora de desarrollar SPA, pues nos quedamos fuera. Teníamos que tirar de soluciones completamente externas a ese ecosistema de Microsoft, ¿no? Que como Angular o React, o sea, framework, no solo framework en cuanto a marcos de trabajo o digamos el marco de trabajo visto desde el punto de vista extendido, no solo en cuanto a lenguajes, JavaScript y las bibliotecas de soporte del framework y tal, sino también el tooling, también las herramientas que utilizamos por ahí. Entonces, eso a los desarrolladores que estamos acostumbrados a funcionar con Visual Studio, con ASP.NET, con ASP.NET Core, con MVC y tal, es verdad que nos resulta doloroso.
¿vale? Porque son herramientas que no estamos acostumbrados a usarlas y además son herramientas que son un poquito hostiles, ¿no? Para los que no estamos acostumbrados a usarla en el día a día, ¿no? Y aparte no se integran tampoco todo lo bien que nos gustaría dentro de las herramientas actuales o las herramientas con las que nos sentimos cómodos. Entonces, Blazor lo que parte es de ahí, decir, oye, vamos a tener una solución que los desarrolladores .NET sean capaces o tengan herramientas integradas para crear aplicaciones web SPA y por lo tanto se lo vamos a poner mucho más sencillo, ¿vale? La barrera de entrada que tenemos es mucho más bajita, mucho más asequible que la que tendríamos utilizando otras tecnologías. El segundo punto que hemos resaltado es C#. Hasta ahora todas las soluciones SPA, por su propia idiosincrasia, son así, son soluciones JavaScript, basadas en JavaScript. JavaScript / TypeScript y similares, ¿no? Cosas que compilen a JavaScript o lo que sea, ¿no? Pero que al final siempre hay JavaScript por detrás y eso, porque son soluciones, las soluciones SPA son soluciones que se ejecutan completamente en el cliente. El Blazor introduce C# ahí en medio, en esa ecuación y permite, al menos en la intención y el marco teórico, desplazar a JavaScript, quitar a JavaScript de en medio y permitirnos que desarrollemos aplicaciones web SPA utilizando C# exclusivamente. De hecho, es posible, ¿vale?, crear una aplicación completa SPA ejecutándose en el lado cliente donde no se toque una línea de JavaScript, ¿vale? No quiere decir que no se pueda tocar una línea de JavaScript, quiere decir que tenemos mecanismos, existen Blazor mecanismos que nos permiten comunicarnos con bibliotecas JavaScript o con componentes que ya tengamos y que existen, pero en teoría puedes construir una aplicación completa sin tocar una línea de JavaScript, lo cual, a los que no nos gusta mucho JavaScript, pues mola bastante, ¿no? Hay que pensar que no solo es eso es lo que decía antes, no solo es el lenguaje, el framework y tal, sino que son las herramientas también, ¿no? Trabajar con Visual Studio, por ejemplo, las herramientas de testing o todo el entorno que hay, pues para mí, ¿no?, que soy muy de este mundo, pues no tiene nada que ver con las otras herramientas, ¿no? Y esas son las premisas básicas, ¿no? Y son lo que hace a Blazor especialmente interesante. Y ahora justo que hablas mucho de JavaScript y por supuesto de todo este tipo de frameworks que están relacionados con JavaScript, supongo que esta pregunta ya te la habrán hecho varias veces. ¿Ves a Blazor? Yo alguna vez escribí sobre este punto hace tiempo, ¿no? Pero es un poco contradictorio, puede suponer alguna, sobre todo para la gente que es muy forofa de front, ¿no? Pero ¿ves a Blazor como una alternativa? O bueno, no sé si algo más allá lo que son los distintos frameworks de JavaScript, como puede ser, yo que sé, React, Angular, etcétera, que están ahora en auge. Sí, no, es una alternativa completa. O sea, a la hora de desarrollar, si yo mañana tengo que empezar una aplicación web SPA, realmente puedo elegir como alternativa, podría irme a Vue, que me gusta mucho, ¿vale? Y lo disfruto y puedo desarrollar una aplicación web SPA perfecta con ella, o podría elegir Blazor. O sea, realmente podría hacer el mismo tipo de aplicación usando los dos frameworks. O sea, que como alternativa real lo es, ¿no? Alternativa tecnológica lo es. Y puede darnos la vía. Ya ahí tus preferencias, o sea, para ti será una alternativa si te sientes más cómodo con esas premisas que hemos comentado antes, ¿no? O sea, si tu mundo es .NET, tu entorno favorito con diferencia es Visual Studio, con el que te sientes cómodo, conoces C# desde la 1 hasta la 9 y ese es el mundo en el que te sientes cómodo, Blazor será una alternativa de lo más eficiente y de lo más apropiada para ti. Si eres un frontender que has estado toda la vida trabajando en JavaScript, en Angular o en React o en Vue o en lo que sea, tal, bueno, pues probablemente te sentirás cómodo con eso y para ti no será una alternativa, ¿no? Pero yo creo que la alternativa sobre todo es para los que estamos más en el mundo de Microsoft, ¿no? De las tecnologías .NET y similares, ¿no? O sea que aquí la gente front, por decirlo de una manera, crees que van a seguir tirando por ese lado y los que somos .NET vamos a ir más por este lado. Quizás como lo ves, ¿no? Yo no te diría eso, porque creo que hay gente que es front ahora mismo. O sea, yo trabajo el frontal y el backend y demás, ya te digo, lo que pasa es que tiro de framework, con lo que no me siento totalmente cómodo por eso que antes, ¿no? Pues no es mi entorno natural. Yo a día de hoy, antes de Blazor, tenía que hacer una SPA y lo último que elegía era Vue, pero antes elegí otras cosas, ¿vale? Y bueno, y ya está, y eran las opciones que había y las tiraba, ¿no? Pero yo creo una de las cosas interesantes que mete Blazor aquí es que al utilizar C#, tanto en front como en back,
nos da una posibilidad muy interesante, que es que los desarrolladores, antes, cuando el auge de las SPA y del front y demás, los desarrolladores.net, digamos que hemos tenido que dar un paso atrás, en el sentido de que nos hemos quedado para implementar las APIs. O sea, decimos, oye, no, si yo desarrollo el backend, pues desarrollo las APIs en el backend y en el frontend pues viene otro y lo hace porque es una tecnología completamente diferente. Salvo que dijéramos, no, venga, yo me meto en el frontend y voy a aprender Angular y lo hago y tal, ¿no? Sin embargo, aquí lo que nos da la posibilidad es que usando la misma tecnología vamos a programar en el backend y en el frontend. Usando la misma tecnología me refiero a que también vamos a poder compartir código. Código, no solo hablo de clases para pasar datos de un lado a otro, sino lógica. Vamos a poder utilizar exactamente las mismas clases en un sitio y en otro. Eso nos va a dar mucha más facilidad y mucha más productividad también a la hora de desarrollar. Porque bueno, si habéis trabajado con el modelo clásico, ¿no? Con un Angular y un backend en Web API o en ASP.NET Core o lo que sea, al final hay un poquito de infierno, ¿no? Está en la parte de fricción en la que, oye, hay un mundo que es JavaScript y un mundo C#. Y ahí eso no encaja. O sea, al final la clase factura la tengo en C# y la tengo en JavaScript. Aunque 20 fórmulas, ¿no? Para generar o para darle vueltas al código. Pero al final es eso, ¿no? Y tenemos una parte ahí que chirría, ¿no? No encaja bien. Aquí vamos a poder hacer la misma clase factura que tenemos en el backend, la vamos a poder utilizar en el frontend de forma bastante suave, ¿no? Grande. Sí, yo te quería preguntar una cosa, porque hablaba siempre del tema de WebAssembly, de los dos modelos, de los dos modos de desarrollo en Blazor, que es el server-side y lo que le llaman el modo cliente o WebAssembly. Sí. Pero no he visto o no he escuchado en ningún sitio si hay algún tipo de solución intermedia a eso. Es decir, o te lo llevas todo al cliente o te lo llevas todo al servidor y no hay nada, no hay una cosa que sea intermedia, no hay una solución. Ya, bueno, yo creo que esto quizás se entienda si vamos a comentar rápidamente qué es cada modelo y después lo aplicamos, ¿no? Cuando hablamos de crear una aplicación web SPA que está escrita en C#, bueno, eso hay dos formas de enfocarlo y en Blazor pues se han implementado esas dos formas de enfocarlo, que son los dos modos a los que hacía referencia. Uno es Blazor WebAssembly, que es quizá más espectacular, ¿no? En el sentido tecnológico, porque si nos estamos llevando realmente C# y lo estamos ejecutando en el navegador gracias a un runtime de .NET que se ejecuta sobre WebAssembly. WebAssembly es un estándar, es una especificación estandarizada, ¿vale? La W3C y todos los grandes players de este mundo, que al final es la especificación de una máquina virtual que tenemos en todos los navegadores modernos. Los navegadores modernos son todos los Evergreen que tenemos a día de hoy. En fin, salvo unos cuantos, digamos, la mayoría tiene esa capita, esa máquina virtual por abajo, que es donde se ejecuta JavaScript y compañía. Entonces, sobre esa máquina virtual, lo que se monta es un runtime de .NET que es capaz de ejecutar nuestros ensamblados. Los ensamblados que ejecutamos, las DLL que nos llevamos al lado cliente, son las DLL, las de siempre, el resultado de compilar una aplicación normal. Entonces, esa parte la ejecutamos entera en el lado cliente, ¿vale? Igual que una aplicación Angular, React, Vue o similar. Todo entero está en el lado cliente. El otro enfoque es el server-side, el Blazor Server, que es que se parte de otra filosofía, de que, oye, mira, en vez de llevarnos C# al lado cliente, lo que hacemos es que nos llevamos lo que hay en el lado cliente, que es el DOM, la representación de los elementos que están en la página, nos lo llevamos al servidor. Y lo que se hace es que en el servidor se mantiene una representación de lo que hay en la pantalla de los usuarios, en el browser, y el código C# se ejecuta sobre esa representación. Y cuando hay actualizaciones en ella, se mandan al cliente por un canal basado en SignalR, de comunicaciones en tiempo real, bidireccional, en el que se usa tanto para mandar actualizaciones al lado cliente, actualizaciones del DOM, de la pantalla, como los eventos que ocurren en la interfaz, mandarlos al servidor, pero todos se ejecutan en el servidor. El modelo de programación es el mismo en los dos, o sea, a la hora de programar en Blazor, tenemos componentes que son básicamente iguales en la forma de funcionar, en el código de hecho, y simplemente lo que elegimos es el modo. A la hora de crear una aplicación Blazor, elegimos el modo. Dice, oye, yo quiero que se ejecute todo en cliente o quiero que se ejecute todo en servidor, que sería el equivalente. Solución intermedia. Realmente no la hay, pero tampoco sé si tiene sentido. O sea, cada uno de estas dos opciones cubre un espectro, digamos, unos escenarios de uso que creo que son amplios y suficientes para la mayoría de los casos, ¿no? El WebAssembly, toda la parte de ejecución en cliente, cubre pues, lo que cubrirías a día de hoy con páginas SPA de Angular, Vue, React o similar, ¿no? Todas esas
están con WebAssembly, que es la carga entera nos la llevamos al cliente. Cubre escenarios desconectados, como todo está en cliente, no hace falta que tengas conexión con servidor. De hecho, no hace falta ni que tu servidor sea CPNet ni similar, son archivos estáticos lo que te llevas al cliente. O sea, en este caso son ensamblados, compilados y tal, pero es estático todo. Entonces, hasta puedes distribuirlo desde una CDN. No tienes que tener un servidor con IS ni mucho menos. Entonces, si ese es el modelo que te encaja, oye, tú quieres tener escenarios de desconexión, quieres implementar PWA, aplicaciones web progresivas que se ejecutan también en desconectados, pues entonces el WebAssembly es tu solución. Si quieres, por otro lado, hacer el tema de ejecutar todo en el cliente, las limitaciones que tiene, el problema que tiene es que lo ejecutas todo en cliente y eso está limitado. En el cliente no podemos hacer cualquier cosa. El cliente está limitado por el sandbox del navegador, que es el entorno seguro donde se ejecuta tu código. Pero claro, hay veces que te interesa hacer otro tipo de cosas y que quieres hacerla a otra velocidad. Por ejemplo, si ejecutas en WebAssembly y quieres hacer, o sea, grabar algo en una base de datos, lo normal es que desde WebAssembly, o sea, desde el cliente, no te conectes a un SQL Server que tengas por ahí abierto. No vas a poder hacerlo. Tendrás que irte a un backend, a una API, desde esa API que se grabe la base de datos. Entonces, bueno, ya te obliga un poquito a programar por capas, ¿no? Por niveles distintos, igual que una SPA tradicional. Sin embargo, en server, como estás ejecutando tu código en el servidor, puedes hacer las cosas que has hecho siempre en el servidor. O sea, tú puedes tener un botón en Blazor Server, ¿no? Puedes tener un botón en la interfaz que cuando le das va al servidor. El evento, digamos, es el que viaja al servidor y se ejecuta código en tu servidor. En ese servidor puedes acceder a base de datos, llamadas a otra API, lo que quieras porque estás en el servidor y todos los recursos son tuyos y todo lo que quieras son tuyos. Entonces eso, no hay un punto intermedio, no existe, pero yo te digo, tampoco creo que sea, no sé, es algo que estés pensando en algún escenario en el que eso pueda ser interesante. Simplemente se me ocurre que eso, que al final tienes o una cosa o la otra, pero no hay algo como intermedio que digas tú, bueno, sí, quiero que casi todo esté en código cliente, por ponerte un ejemplo, pero haya determinado momento en el que necesite acceder al servidor para hacer algo. Eso sí lo podrías hacer con APIs, que te digo, ¿no? O sea, tú puedes tener tu aplicación cliente como si fuera Angular, da igual, ¿no? Al final el cliente casi no te importa la tecnología, en este caso podría ser con Blazor, pero al final lo que quieras hacer en el servidor, tú llamas a una API y en el servidor implementas lo que quieras hacer en la API. Lo que decíamos, una base de datos, al final desde el cliente vas a llamar a la API y en la API vas a hacer la petición a la base de datos y devolverá los resultados empaquetaditos en JSON. Ese a lo mejor es el escenario intermedio que decías, ¿no? Que, bueno, tienes parte en cliente, también tienes parte en servidor, pero es muy al estilo, muy en la línea de las SPA tradicionales, ¿no? Genial. Muchas gracias. Vale. Pues continuamos con más preguntas. Seguimos hablando sobre WebAssembly, sobre todo además relacionado con Blazor. Y las preguntas serían, ¿lo ves como parte del futuro? ¿Crees que tendrá mucha acogida? Me refiero al uso de WebAssembly junto con Blazor. ¿Y cómo se vería frente a los distintos frameworks de JavaScript? Vale, o sea, yo creo que sí son parte de... A ver, esto al final nunca se puede asegurar, no sabes por dónde va. Al final las tecnologías y demás están guiadas por la propia industria, ¿no? O sea, hay tecnologías que son maravillosas, que salen... bueno, todos acordáis de los famosos vídeos beta, ¿no? Tecnología súper fabulosa, pero la humanidad decidió tiró por otro lado y se quedaron ahí, ¿no? Entonces nunca se puede asegurar esto. Ahora bien, la pinta que tiene, y a día de hoy, ¿no? Y las expectativas que tenemos muchos, es que sí van a ser parte del futuro. Hay que tener en cuenta que Blazor WebAssembly, al final, está todo montado sobre estándares, o sea, no hay nada aquí que sea propietario y súper secreto de Microsoft, ¿no? Que pasado mañana puedan pegar cerrojazo y dejarlo desarrollar fuera. Aquí están hablando siempre de estándares, WebAssembly es estándar, el código que ejecutamos en el servidor es open source, todo súper abierto y tal. Y no hay nada que nos haga pensar, ¿no? Que pueda haber algún riesgo por ahí, ¿no? De que no sea de esa forma. Eso es futuro en cuanto a la continuidad de la tecnología. Otra cosa es en cuanto a la adopción, ¿no? Que tiene que ver con la segunda pregunta. Yo pienso que sí va a tener acogida, o sea, que como todo va a tener su tiempo. O sea, estamos hablando de una tecnología que, de hecho, de los dos sabores que tiene, ¿no? Del Blazor Server y WebAssembly. Blazor Server tiene hace un año que está en el mercado como versión, como release oficial, y WebAssembly son desde mayo. Hay que tampoco es una tecnología que lleve muchísimo tiempo entre nosotros y, lógicamente, pues esto tiene que coger tracción. Pero yo creo que lo va a coger por razones prácticas.
O sea, creo que hay algo en el mundo que, bueno, una es la economía, otra es la pereza. O sea, hay muchos factores que van a hacer que el uso de Blazor sea recomendable en muchos escenarios. En Blazor, tened en cuenta eso, ¿no? En Blazor, todos los que trabajamos con .NET y demás, vamos a tener una productividad mucho más alta que tenemos con otros frameworks. Aparte, la propia forma en la que está hecha Blazor hace que sea muy rápido programar. Coges los primeros pasos, ¿no?, que da y ya a los pocos pasos ya eres capaz de ver la potencia que tiene y la facilidad con la que puedes ir añadiendo componentes, puedes ir anidándolos, componiéndolos, hacer componentes que compongan o que agrupen otros componentes y ver la potencia que tiene y realmente te das cuenta de eso, ¿no?, de la productividad que te puede dar. Y después, en escenarios determinados, por ejemplo, este caso de Blazor Server, es un modelo de programación rapidísimo, porque como todo está en el servidor, todo se ejecuta ahí, no hay que hacer, no es como una aplicación SPA normal en la que tienes que hacer la parte frontal, eso, una API después para que tal, encargarte de la seguridad, bueno, hay muchas historias por ahí, muchos factores que hay que tener en cuenta. Sin embargo, en Blazor Server hay cosas que se hacen muy rápidas, porque estamos siempre en el servidor. Es como eso, ¿no? Imaginaos un MVC en el que no tuviéramos por qué estructurar tan estrictamente los elementos, ¿no? Sino que la vista está unida de alguna forma al controlador, porque está todo en el mismo sitio. O sea, al final, en Blazor vamos a definir componentes y los definimos en un archivo. Si queremos podemos usar dos, pero bueno, no es estrictamente necesario. En MVC, por ejemplo, cada cosa que hacemos tenemos que hacer las 3 capas, eso es costoso. En Blazor Server, eso, hay funcionalidades que tradicionalmente tenemos que partir físicamente, ¿no?, el frontal, al backend, y ahí lo vamos a hacer todo en el mismo sitio. Al final son muchas cosas que yo creo que van a llevar a que los desarrolladores, mucho desarrollo y muchos proyectos los llevemos para allá. Y después está lo que decíamos antes, claro, ostras, si a mí, a día de hoy, ¿no?, yo mañana tengo que empezar una aplicación de este tipo, una aplicación SPA, donde me voy a sentir más cómodo es con mi lenguaje, con mis herramientas y con todo el entorno en el que estoy acostumbrado, en el que ya tengo bibliotecas, que ya tengo código, ¿no?, y lo puedo utilizar y lo puedo aprovechar en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo, bueno, código de lógica y demás, no tanto de presentación, que sí es específico de Blazor, ¿no? Y decía además, ¿no?, decía, ¿y cómo lo ves frente a otro framework, ¿no? Pues ya te digo, lo veo bien posicionado, sí, por eso. Por las ventajas que tiene para los desarrolladores, para los que ya estamos en ese mundo.net, ¿no?, y nos sentimos cómodos en él. Y yo creo que ahí lo que aporta Blazor, creo que al final acabaremos cayendo. Aparte hay una cosa, hay tecnologías que te enganchan, las pruebas y te enganchan, y Blazor es una. A mí me pasó hace no me acuerdo cuántos años, hace muchísimos años, con MVC. Cuando salió MVC 1, creo que era el 2009 o 2008, no sé, por ahí tenía que ser. Antes trabajamos con otras cosas, trabajamos con webforums, trabajamos con otras historias. MVC era algo que lo probabas y te enganchaba. Y decía, yo ya no quiero otra cosa, ¿no? Con Blazor pasa una cosa parecida. Si tenéis ocasión, os animo a que le echéis un vistazo, porque de verdad es algo que una vez que se prueba, dices, joder, ¿dónde estaba esto, no? ¿Dónde estaba esto antes, que me lo he perdido durante tanto tiempo, ¿no? Y una pregunta, por mi parte, ahora que tengo aquí al renacuajo, me lo vais a permitir. Hablando, creo que está puesta, la siguiente pregunta va un poco encaminada, si no me equivoco, un poco ahora que tengo aquí al renacuajo y que todavía no está maduro, vamos a decirlo así. ¿Cómo ves a Blazor de cara a usarse en producción? Blazor es una tecnología que a día de hoy está... tenemos versiones oficiales, no es decir, oye, que estamos en una preview, en una versión preliminar, eso ya pasó su época. Blazor empezó a desarrollarse hace 3 años, bueno, más de 3 años ya. Y, o sea, no es algo que acabe de salir, ¿no? O sea, que acabe de salir del horno, sino que llevan el horno muchísimo tiempo. Y como decía, ¿no?, la versión server de Blazor ya tiene 1 año en el mercado. Y la otra tiene pues, desde mayo, ¿no?, que da ahora 4 meses, una cosa así. Entonces, o sea, a nivel de tecnología, ¿no?, de solidez y demás, la solidez que podemos esperar es la de un producto que Microsoft está diciendo, oye, ahí tenéis la versión oficial. Que no estamos hablando de un par de hippies que se reúnen por las tardes y desarrollan un framework que vete a saber lo que han hecho, ¿no? Sino que, oye, es un framework que Microsoft pone ahí diciendo, esta es mi versión. Entonces tenemos una versión completa.
Lógicamente es una versión que no tiene el camino, la trayectoria de otro framework que llevan muchos años en el mercado. Esta acaba de aparecer prácticamente y eso se nota en la comunidad. No es lo mismo el tamaño de la comunidad de Blazor que la que tienen otras alternativas, ¿no? O eso, el número de componentes, por ejemplo, open source. Mira que hay muchos, que Blazor es verdad que tiene eso, la comunidad todavía no es comparable a las de otras, pero tiene una comunidad muy activa, ¿no? Y se mueve mucho y tal. Y hay muchos componentillos, tanto libres como de pago, ¿eh? O sea, las grandes compañías tipo Telerik o Syncfusion y tal, todos tienen ya desde hace bastante tiempo componentes profesionales de Blazor, ¿no? Típico de la rejilla de datos, bueno, todo de gráficas, de un montón de cosas. Pero es que open source hay un montón también. Hay alternativas para un tren. Y aún no siendo así, como decía antes, Blazor tiene una cosa muy buena que es que se lleva muy bien con JavaScript. O sea, no es una alternativa de decir, oye, no, si usas Blazor, como estás usando C#, ya no puedes volver a usar JavaScript en la vida en tu proyecto, no. O sea, realmente hay componentes que son brutales en JavaScript, en el mundo JavaScript. Si hay algo que tiene JavaScript es eso, es un ecosistema que es enorme, ¿no? Que es el más grande probablemente del mundo del software. Y esos componentes podemos utilizarlos también desde Blazor. Entonces tampoco el hecho de que no tengamos componentes nativos Blazor para que hagan un montón de cosas tampoco debería ser un impedimento. Y eso, y a nivel de solidez y demás, yo digo, es la solidez que podemos esperar de alguien como Microsoft diciendo ahí tienes un producto terminado y listo para entrar en funcionamiento, ¿no? Pues muy bien, y uniéndolo con lo que acabas de comentar, creo que una de las principales cosas que se queja sobre todo la gente de front que tal y comenta, ¿no? Con respecto a otros frameworks y tal, es el tema del rendimiento. Dicen que Blazor el rendimiento no es tan o no está todavía lo suficientemente optimizado como para competir con otros frameworks. No sé qué opinas tú de eso. Ahí hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Una es, bueno, yendo un poquito al extremo también, pero es decir, oye, pero ¿tú para qué quieres rendimiento en una aplicación de introducción de factura? Decir algo, ¿no? Bueno, ahí el rendimiento, la clave del rendimiento no va a estar en el front, sino lo va a tener en el back, ¿no? En lo rápida que sea tu base de datos o lo que vayas a tener por ahí detrás, ¿no? Lo que quiero decir es que para aplicaciones normales en el mundo empresarial y aplicaciones en las que trabajamos a diario, Blazor va a responder suficientemente bien y con holgura. Ese tipo de aplicaciones son aplicaciones que no son exigentes a nivel de rendimiento. Otra cosa es que quieras hacer, no sé, un motor 3D para, yo que sé, algo que utilice mucha CPU o mucha capacidad de proceso. Ahí es donde podríamos tener algún impedimento, pero yo digo, son escenarios un poquito extremos, ¿eh? La cuestión es la siguiente. El Blazor, de los dos modelos que tiene, uno de ellos, el Blazor Server, se ejecuta en el servidor y, como decíamos, ¿no? En el cliente lo que tienes es, bueno, prácticamente la representación, pero no tiene nada de código porque el código entero está en el servidor y si tú pulsas un botoncillo en la pantalla, se envía el evento al servidor, se ejecuta y la respuesta a la actualización, los elementos que se actualicen en el DOM, son los que se envían al cliente. Claro, eso implica tiempo, implica que el botón que le has dado, pues van a pasar X milisegundos, ¿no? Dependiendo de dónde te encuentres y de la red y tal, pero va a pasar X tiempo en pasar los datos para allá. Son paquetes de datos muy pequeñitos, o sea, imaginaos lo que es un evento que diga clic en el botón tal, ¿no? Ese es el dato que pasa. Y después la vuelta desde el server, desde el Blazor a server hacia el frontal, son delta, ¿no? Son incrementos, las modificaciones que se hayan hecho en el DOM. O sea, tú tienes una página entera llena de lo que sea, de datos, y si hay un label, que es el que estás cambiando, lo que se envía de vuelta es el label, ¿vale? Y por eso es SPA, o sea, tú no vas a notar, el cliente no nota refresco de página completa, sino que nota que se ha refrescado ese label. Entonces, al final, los paquetitos de datos son muy pequeños, pero es cierto, claro, hay un delay entre el cliente y el servidor. Entonces, por ejemplo, Blazor Server está recomendado en escenarios específicos. Dice, oye, si tú, por ejemplo, vas a hacer una aplicación, eso es muy frecuente en el mundo empresarial, aplicaciones que se ejecutan, por ejemplo, en una intranet y que van a tener, pues, un número de usuarios que no van a ser 800.000, ¿vale? Estamos hablando de, no sé, una aplicación, que no sé cuántos de ustedes hacen aplicaciones que tengan 1.000 usuarios conectados concurrentemente. Ostras, en el mundo empresarial, ¿no? En el mundo profesional no es fácil de encontrar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, el Blazor Server responde apropiadamente, o digamos en tiempo razonable, a 5.000 usuarios concurrentes haciendo una actualización por segundo en una máquina virtual en Azure que cuesta $50 o 40 y tantos dólares al mes, ¿no? Y hasta ahí te va a dar ese rendimiento. Ya te digo, más que suficiente en muchos casos. Imaginaos, eso se compara con Webforms en algunos sentidos.
Y si queréis podemos hablar de eso después, ¿no? Pero el Webform, si habéis trabajado con eso, eran actualizaciones de páginas completas, pero estaban indicados en el mismo escenario. O sea, Webform iba bien, o relativamente bien, en un escenario de la intranet. Tenía una intranet, una red local, donde, oye, no hay problemas de ancho de banda, no hay problemas de movilidad de equipo, ¿no? La conexión es estable y tal. Bueno, iba razonablemente bien, porque eso, tenías ese entorno. Bueno, en ese mismo entorno, Blazor Server te va a ir probablemente. Esta ahora es la otra opción, Blazor WebAssembly. Ahí, fíjate, el rendimiento, o sea, todo lo que sea el rendimiento de backend te da igual, o sea, no afecta, ¿vale? Blazor WebAssembly está en el cliente, entonces si tu base de datos va lenta, bueno, ese es un problema del backend, ¿vale? Eso es otro problema diferente, ¿no? Entonces, oye, mi aplicación Angular es que va muy lenta. ¿Por qué? Bueno, va lenta no por el Angular en sí, sino porque está haciendo peticiones a una API y esa API es la que va lenta y la que está haciendo que todo lo demás vaya a arrastrar, ¿no? Entonces, en ese caso, Blazor tampoco tendría nada que decir al respecto. Decir, oye, pues haz un buen backend, pon detrás una base de datos en condiciones, ¿no? Y dicho esto, todavía hay algunas cosas que son mejorables en Blazor WebAssembly especialmente, que vienen derivadas de la arquitectura y del modelo que se ha seguido de ejecución. Ese que decíamos que es una máquina virtual, WebAssembly, sobre la que corre un runtime.net, sobre la que corre nuestra aplicación, ¿vale? Ahí hay varias capas en las que se está trabajando para mejorarlas y para optimizar eso. Una de ellas, una mejora va a llegar con Net 5 y otras van a llegar, están previstas ahora mismo para Net 6, que será el año que viene, que bueno, será compilación por delante, ¿no? Compilación anticipada y tal, que permitirá ir mucho más rápido. Pero yo te digo, el escenario, tendrías que tener escenarios muy específicos, digamos, muy bestias para que realmente el rendimiento o esa penalización que puedes tener por el hecho de que en la máquina virtual se ejecute nuestro runtime que ejecuta tal, para que realmente lo notaran. Una aplicación normal de empresa, empresarial, que lo que está haciendo todo el rato la CPU del navegador en este caso es esperar que el usuario teclee, no vas a notar gran cosa. De todas maneras, que eso, que siempre ante la duda, se prueba en el escenario que quiera, hacer un experimentillo y en función de eso, pues ya decides, ¿no? Bueno, pues por definición, el tiempo de arranque de Blazor en WebAssembly es un poquito mayor, ¿no? Pues sí. Simplemente por el hecho de que tiene una carga de un montón de historias al principio. Sí. Y eso realmente es una de las repercusiones. Correcto, ahí lo que pasa es que no estamos hablando de rendimiento, sino de tiempo de carga, ¿vale? El tiempo de carga efectivamente depende del número de paquetitos y del volumen de los paquetes que te tengas que traer para ejecutar. Claro, ahí fijaos el disparate, o sea, la barbaridad que estamos haciendo, ¿no? Estamos llevándonos un runtime de .NET, o sea, un .NET completo, nos lo estamos llevando al cliente y sobre él ejecutamos nuestra aplicación. Entonces, claro, ahí hay un montón. A ver, cuando hablo un montón, no son 300 megas de una descarga de cuando nos instalamos .NET, ¿vale? Son 1 mega 900, una cosa así. Que tampoco es que sea una barbaridad en una red en condiciones, ¿no? Y aparte, pero eso tiene una historia, que es que eso queda cacheado. O sea, en verdad, lo cargas la primera vez. Ahí, de hecho, incluso como decía antes, como al final Blazor WebAssembly, tú puedes alojarlo incluso en CDN, el ideal es ese, la tirar de CDN, ¿no? El asegurar una entrega rápida al extremo, ¿no? Al cliente. Y hasta ahí solo vas a vivir una vez. A partir de ese momento, todo eso se te queda en el navegador. De hecho, bueno, el propio Blazor se encarga de eso, ¿no? De meterlo en el caché del navegador, de asegurarse de que está ahí, ¿no? De que no hay problema. Y a partir de ese momento, a partir de la primera carga, te va a ir más rápido. A ver, es algo que cojas tu navegador y borres la caché y hagas la historia. Pero para un usuario normal, la primera vez le tardará algunos segundos, dependiendo del volumen. Pero tarda eso, normalmente mega y mucho, mega 9, una cosa así, creo que es la última vez que lo vi. Pero eso en el futuro forma parte también del pack que cambiará en el futuro. O sea, eso van a ir mejorando también. Pero no es algo dramático tampoco. O sea, al final, una aplicación Angular también te tarda en cargar. Esa, ¿no? Si la pones, si tienes un montón de contenidos y demás, también es. O sea, en general, todas las SPA, es que al final es eso, es que estamos llevándonos una aplicación completa al cliente, ¿no? Claro, el ideal pues es que haya mecanismos que te permitan hacer carga postergada, carga retrasada y tal. Pero bueno, a día de hoy en Blazor cargamos el proyecto completo. Unos segunditos al principio, que no tiene por qué ser tampoco gran cosa, y las siguientes veces ya va rápido. Muy bien. Bien, pues vamos a hacer un combo de varias preguntas. Echando la vista sobre todo a otros frameworks en Microsoft, y me refiero a ASP.NET Core. Creo que más o menos, según lo que hemos ido hablando hasta ahora,
Podría ser la gente tener más o menos claro esta pregunta, pero me gustaría saber cuál es tu feedback al respecto. ¿Qué nivel, qué detalles tendría que considerar una empresa a la hora de elegir una u otra opción? ¿Tendría alguna ventaja Blazor con respecto a SPNet Core y en qué casos? Y uniéndola con otra pregunta que tendríamos un poco más adelante, pero creo que está relacionada, ¿procesos de migración? Vale. Joder, cuántas preguntas, ¿eh? Vamos a ver, ASP.NET Core, o sea, esto no es un sustituto. Que si ASP.NET Core sigue siendo la infraestructura de las tecnologías web de Microsoft y tal, no, en ningún caso es un sustituto de decir, oye, Blazor ha venido para matar a ASP.NET Core. No se podría, entre otras cosas es que no se podría, vaya, porque parte de Blazor, por ejemplo, todo Blazor Server está montado sobre ASP.NET Core, la infraestructura es esa. Aparte, Blazor, aunque sea ejecutado entero en el cliente, con quien se va a llevar muy bien va a ser con backends ASP.NET Core. ¿Vale? Se va a llevar bien, entre otras cosas, porque van a usar la misma tecnología. ¿Vale? Lo que decíamos antes, ¿no? Si tú tienes un backend NetCore, con ASP.NET Core, y tienes una API, ¿no? Construida con esa tecnología, y tienes el frontal con WebAssembly, vas a poder compartir código. O sea, puedes tener un proyecto, una biblioteca de clases, que la puedes referenciar desde los dos proyectos, y vas a usar la misma clase exactamente. Clases para trasladar datos, clases con lógica, lo que tú quieras. El mismo código lo vamos a llevar. Entonces, son cosas que van a convivir bien y, de hecho, bueno, en Visual Studio, cuando creamos un proyecto, ya directamente dices, oye, ¿quieres crear un proyecto Blazor? Sí. WebAssembly, sí. Pero quiero hostearlo, quiero alojarlo en una aplicación server para facilitar incluso esa comunicación, ¿no? Nos da algunas ventajas adicionales. Entonces, esto yo creo que no toca, o sea, no quita de ninguna forma lo que ya tiene ASP.NET Core, sino que lo potencia. O sea, Blazor lo que está haciendo es darle a ASP.NET Core o al stack de tecnologías web de Microsoft capacidades que no teníamos antes, que es, por ejemplo, el poder programar SPA. Antes que no podíamos, utilizando tecnologías de Microsoft, el programar una SPA. Teníamos que irnos a JavaScript o a frameworks que eran externos a eso. Más cosas interesantes, ¿no? Más ventajas que aporta Blazor aquí. Pues lo que decía antes, son modelos que antes no eran posibles. O sea, antes teníamos una aplicación ASP.NET Core. Bueno, sabéis cómo funciona ASP.NET Core, MVC y similares. No son aplicaciones que son, entre comillas, navegables, ¿no? Son aplicaciones de página completa donde el usuario al final interactúa con el sistema moviéndose de una página a otra, ¿no? Enviando formularios que al final son refrescos de página completa. Aquí luego tenemos eso, la posibilidad de hacerlo con SPA, pero también, fijaos que nos da la posibilidad de tener aplicaciones que se ejecutan en el navegador que no requieren un servidor, que eso antes tampoco podíamos hacerlo. O sea, con ASP.NET Core, como teníamos que navegar de una página a otra y todo eso estaba en el backend, toda la lógica estaba en el backend, al final no podíamos tener un escenario desconectado, que sí podríamos hacerlo con Blazor, ¿no? Con Blazor WebAssembly. La simplicidad que decía antes, ¿no? O sea, con Blazor es realmente rápido el desarrollar. Y bueno, si lo probáis, pues veréis que es así. Es mucho más rápido porque tiene mucho menos ceremonias, ¿no? En muchos casos tiene mucho menos artefactos a la hora de crear una funcionalidad y demás, sino que vamos mucho más directamente a lo que vamos. Eso es derivado del modelo de componentes que tiene Blazor. Bueno, no lo he dicho antes, pero Blazor es un framework completo. O sea, tiene un modelo de componentes, un sistema de binding, un sistema de routing. O sea, tiene todo lo que necesitaríamos para hacer una aplicación completa. Y eso, bueno, esa simplicidad que decía antes, simplicidad no quiere decir que lo cojamos y mañana, sin tener ni idea, y que mañana vamos a estar desarrollando aplicaciones como un maestro, ¿no? O sea, tiene su proceso, lógicamente hay que aprenderlo, hay que aprender ese routing, el binding, todas las particularidades, pero realmente es mucho más simple a la hora de desarrollarlo. Una vez que ya lo conoces, la productividad es mucho mayor, ¿no? Y sobre todo eso, la productividad para hacer algo que antes nos costaba mucho, que eran las SPA. Y eso no significa en ningún caso que Web API o que MVC vayan a entrar en un carril de la muerte, ¿no? Pero entonces tú, por ejemplo, ¿en qué caso a ti te llega un cliente y dice, oye, quiero que me haga una página web? ¿En qué caso tú decides en hacerle una tecnología a otra o sea, el árbol de decisión sería, vamos, ¿la aplicación es una SPA? Sí, Blazor, el tirón. Si es que no, ya puedo decidir, ¿vale? O si no necesariamente podría decidir, podría planteármelo y podría depender de otros factores. Ahora, si es SPA, obligatoriamente, o obligatoriamente no, pero mi elección ahora mismo sería Blazor del tirón, porque
si es SPA, ya te digo, antes que usar Angular, React, no sé cuánto, y meterme en esos fregados que no quiero, el Blazor lo solucionaría de esa forma, ¿vale? Si quisieras hacer una API, pues lo tienes claro, en Blazor no sirve para hacer API. O sea, Blazor es una tecnología de presentación, igual que Angular y similares. ¿Vale? Una tecnología para la presentación. Entonces no puedes hacer una API en Blazor. No, es que no tiene sentido. Vaya, las API las tendrás que hacer con MVC, con Web API, en ASP.NET Core y listo. Entonces hay ahí eso, digamos, esas líneas. Sí, pero ahí mezclarías, ¿no? En ese caso, por ejemplo, tuvieras que hacer una API. Bueno. A ese árbol de decisión que decías tú al principio. Sí. ¿Con qué variables jugarías? Si tuviera, o sea, si yo, imagínate, ¿no? Si tú eres un cliente que me dice mañana, oye, yo quiero hacer una API para que otra gente del mundo pueda consultar la meteorología de Sevilla, ¿vale? El tiempo que hay actualmente en Sevilla, ¿vale? Es una API pura. Entonces te diría, no, eso coge MVC barra Web API, ¿no? ASP.NET Core del tirón, porque ahí no hay presentación ninguna. La presentación de una API es cero. La API es, digamos, lo que presenta es el JSON que le va a devolver a los demás, ¿no? Correcto. El JSON, la tecnología. Entonces ahí, como no hay presentación, la decisión estaría clara y sería ASP.NET Core, una tecnología de backend pura, que sería el caso, ¿vale? Otra cosa es esa, no, oye, yo es que quiero hacer una aplicación donde yo pueda, o sea, que a lo mejor por detrás llame a una API que sea para consultativo, pero yo lo que quiero es mostrar las nubes ahí bonitas y tal, y poner, o sea, pues esa presentación, si el escenario, el entorno en el que quiero hacerlo son de SPA, lo haría en Blazor sin dudarlo, ¿vale? No te veo muy convencido, Marcelo. Es que yo me voy a la solución intermedia siempre. No es ni una API en sí, ni es un frontend puramente duro. Vale. Imagínate una aplicación de gestión, ¿vale? Que dice, venga, sí, tiene parte de frontend, pero claro, también tiene tal. Vale, pues esa puede ser Blazor. O sea, si esa parte de frontend la quieres hacer como SPA, que ¿por qué no la vas a hacer como SPA? ¿Vale? Porque al final las SPA tienen ventaja, ¿no? En cuanto al refresco, a la sensación de usuario, ¿no? La experiencia de usuario y tal. Bueno, pues esa aplicación, por ejemplo, sería una candidata perfecta para Blazor, ¿vale? Ahora ya sería otra cosa decir, oye, pero espérate, ¿pero Blazor Server o WebAssembly? Bueno, ya depende de si estás en un escenario de una red local, de si la latencia es asumible en el entorno que está y tal, ¿no? Pero Blazor sería una candidata perfecta ahí también. ¿Vale? Otra cosa es esa. Una API pura, un backend y ya está, ya no tienes otra posibilidad que irte a ASP.NET Core, ¿vale? Sí, que en tu caso, por ejemplo, si tienes frontal, tirarías para Blazor, del tirón. Ahora mismo, mi tendencia ahora mismo es que todo lo que tenga frontal, desde luego, mi primera opción va a ser Blazor por lo que decía antes de la productividad y de no sé cuánto, ¿vale? Porque lo voy a hacer más fácil. Entonces, vale. El perezoso que tengo dentro, pues dice, oye, tira mejor por ahí, ¿no? Ya digo, salvo que hubiera motivos para que no. Si no, yo quiero hacer una página que se recargue entera. O quiero hacer una página que sea con Angular. Bueno, pues si es con Angular, entonces sí implementaría probablemente por la solución en MVC y similares, o con MVC o con Razor Pages, y ahí cascaría dentro la aplicación Angular, ¿vale? Pero en verdad es que no hay ningún motivo realmente para hacer eso, salvo que venga forzado, ¿no? Pero esa sería mi primera opción ahora mismo. Vale, ahí me has convencido, ¿vale? Pero te la uno con otra pregunta. Si tienes, tú has hablado de la productividad. A día de hoy, muchas de las cosas que argumentan la gente que utiliza Angular, por ejemplo, es que tiene detrás una comunidad enorme, con mogollón de controles, de componentes y que puede elegir y tal. Entonces, ¿cómo lo ves frente a eso Blazor? Claro, ahí lo que decía antes, claro, no son comparables. El Angular, desde la versión 1, Angular JS y tal, pues han pasado ya, no sé, 8 años, 9, o desde la versión más reciente, pues 4, no sé. No puedes comparar una comunidad con ese número de años con una comunidad que ha empezado hace relativamente poco. Entonces eso se puede notar en eso que dicen, ¿no? La disponibilidad de componentes, bueno, no va a ser la misma, ¿vale? Entonces eso hay, claro, lo que pasa es que hay que verlo un poquito más desde lejos, ¿no? Decir, bueno, pero es que muchas veces esos componentes que tú estás usando en Angular no son componentes Angular. O sea, es un componente JavaScript que está muchas veces en JavaScript puro, JavaScript vanilla, ¿no? El puro, que alguien lo que hace es empaquetarlo dentro de un componente Angular. Pero muchas veces no son componentes Angular nativos. Aquí pasa lo mismo, como decía antes, ¿no? En Blazor tú puedes hacer muy fácilmente un componente que envuelva JavaScript que ya tienes.
Y fácilmente, o sea, realmente es rápido de hacer. Entonces, en realidad, esa parte del ecosistema que nos perdemos de componentes nativos puros de Blazor, ¿no? Que yo coja un componente y los meta en una aplicación casi sin mirar ningún otro sitio, porque ya es nativo. Que, por ejemplo, si nos dan estos que te decía antes, nuestros componentes open source o los componentes profesionales, ¿no? De pago, sí. Eso nos dan componentes que son prácticamente, oye, cáscalo ahí en tu página, le configuras los 4 parámetrillos y te salen dando, ¿no? De eso hay ya un montón, no comparable a lo que decíamos antes de Angular y tal, pero eso, pero muchos de los componentes que son de frontal, de frontend puro, el típico para hacer unas gráficas estadísticas espectaculares y no sé cuánto, que ya los hay también para Blazor, pero bueno, si no los hubiera, oye, elige el que más te gusta del mundo JavaScript y úsalo desde Blazor. Es que Blazor tiene un mecanismo de interoperación súper potente, ¿eh? O sea, que puedes llamar de código desde C# llamas a JavaScript, desde JavaScript llamas a C#, o sea, tiene todos los mecanismos para hacer todas las direcciones posibles y es facilísimo el envolver. De hecho, no sé, imaginaos, si conocéis Bootstrap, ¿no? El framework el más difundido, ¿no? De CSS y tal. O sea, es facilísimo hacer un componente Blazor que empaquete o que encapsule los componentes de Bootstrap. Pero fácil, ¿no? En ese caso, aparte, no hace falta hacerlo porque ya hay quien lo ha hecho. Ya te digo que la comunidad no es comparable, pero no quiere decir que sea pequeña o que sean 4 gatos los que han hecho cosas, ¿eh? O sea, ya hay una página por ahí, muy al estilo que la que tiene Javi de Xamarin, el Awesome Xamarin, ¿no? Pues existe un Awesome Blazor donde hay una cantidad de recursos ahí brutales de Blazor, ¿no? Y creciendo, ¿eh? O sea, eso va cada vez a más por esto. Al final, conforme más se use, pues eso irá creciendo. Pero ya te digo, no hay que guiarse tampoco por el decir, no, es que Angular tiene más componentes. No, Angular, eso, es JavaScript el que tiene más componentes en muchos casos, ¿eh? Entonces, oye, esa posibilidad está ahí y la tenemos a nuestra mano de forma sencillita, ¿no? Bien, pues yo voy a aprovechar y antes de pasar a otro bloque, recordad que teníamos 4 bloques. El primer bloque hablamos un poco sobre José María, el segundo bloque estamos hablando sobre el Blazor. Antes de pasar al tercer bloque, ¿alguien tiene más preguntas sobre Blazor? Ahora es un buen momento. Si alguien se anima. Yo sí preguntaría, José María. Ahí, dale. Todo lo que me estás contando, a mí, por un lado y por otro, siempre me viene a la cabeza el tiempo que yo estaba trabajando en Silverlight. Entonces yo pienso que ese es el elefante que está en la habitación. es Silverlight, y esto dicho sin acritud. Es decir, Blazor entiendo que es una tecnología totalmente nueva, que no trae nada de aquella época, sí. Pero tú que lo conoces, y no sé qué contacto el que pudiste tú tener en su época con Silverlight, ¿tú has sido capaz de establecer algún paralelismo y comparaciones? Esto está mejor, esto está peor, hace cosas como en aquella época, porque al final me recuerda mucho, sin tener una relación ni una herencia para nada, pero sí me recuerda mucho el problema que intentas resolver, donde le veo yo el paralelismo. Es que ya los que llevamos unos cuantos años en esto, Pablo, ya sabes que los problemas son los mismos. Vienen con otras caretas, vienen de otra manera, pero son los mismos, los que estamos resolviendo siempre. Efectivamente, ¿no? El tema Silverlight, de hecho, me alegro de que haga esa pregunta, es un recurrente en esto, ¿vale? De hecho, he leído por ahí, bueno, la verdad es que me hace gracia, ¿no? Pero he leído por ahí, el Blazor es el nuevo Silverlight, ¿no? Cosas así, ¿no? Muchas veces en plan jocoso también y tal, pero es verdad que bueno, que hay mucha gente que tiene la espinita clavada de aquel momento. A mí, yo la exposición que tuve con Silverlight no fue... digamos, no me resultó especialmente doloroso el triste final, el trágico final de la tecnología, pero bueno, sí la no estuviste en el velorio, nosotros fuimos al velorio a llorarlo. Es que había algunos que estabais ahí a tope. Estuvimos a tope, muy metidos, exacto. Hay que pensar también en los momentos y tal, ¿no? En aquel momento, fíjate, acuérdate de Silverlight, ¿no? El momento que salió era el momento de las RIA. La Rich Internet Application, que era el futuro del mundo, todo iba ahí por ahí. Estaba Flash ahí dando caña, el Java FX, el Flex, el no sé cuánto. Había un montón de soluciones de ese tipo, porque alguien pensó que esa era la solución de la web era romper la web, ¿vale? Y encasquetar dentro del navegador aplicaciones nativas, bueno, que se ejecutaran ahí y listo. Y Silverlight, pues simplemente se subió a ese carro, ¿vale? La muerte de Silverlight se debió a
bueno, a una evolución de esa industria. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que muchas veces las tecnologías pueden ser mejores o peores, pero la industria es la que va tirando de un lado para otro. Y ahí lo que pasó fue eso. Ahí el Steve Jobs dijo, pues yo paso de Apple en mis navegadores. De Apple, de Silverlight, sí, y de todos los... y de Flash. Efectivamente, ¿sabes? Porque dijeron, porque es total, me consume mucha, se me fuera. Y eso lo que fue una reacción en cadena que acabó con todos los que estaban ahí, que estaban dominando el mercado. O sea, es que había aplicaciones brutales hechas en tecnologías de estas, en Silverlight y en todas las demás, y era brutales. Pero eran tecnologías que todas tenían las características comunes, ¿no? Se ejecutaban ahí incrustadas en el navegador, no eran respetuosas con el propio navegador, con el entorno de seguridad y tal, lo cual hoy en día no tiene nada que ver. Hace tantos años, ¿de qué año estamos hablando, Pablo? Era el 2000... Tú has dicho antes MVC, que fue el 2008, yo pienso que es por ahí. Silverlight creo que empezó en 2006. Eso es. 5, 6 y hubo 4 o 5 años. Es decir, no, verdad que aquello era... hablando hasta el 2010 a lo mejor. Puede ser. Eran tiempos cándidos. Y no había iPhone cuando salió. Es decir, yo creo que el iPhone empezó en el 7, ¿verdad? Claro ser. Que el asesino nació más tarde. Sí. No, ahí venía ya ahí el tío. Bueno, pues al final estas cosas pues no eran respetuosas con nada del navegador, ni con la seguridad, ni con realmente nada, ¿no? Eran aplicaciones completamente independientes que se ejecutaban además en el hilo de ejecución del navegador en muchos casos, no estaban envueltos en el sandbox, en la medida de seguridad. Eso hoy en día es impensable. O sea, lo que pasa es que entonces éramos muy cándidos e inocentes y ahí te daba igual con tu navegador y no había tanta maldad, ¿no? Hoy en día eso sería impensable. Entonces, bueno, al final es lo que hablamos, ¿no? Estábamos en la reacción en cadena esa que provocó que Silverlight se fuera a tomar por saco. Pero al final, todas esas tecnologías tenían una cosa en común, o varias cosas en común, que eran esas que se ejecutaban así, pero eran tecnologías todas cerradas, que se saltaban, es que no había estándares ni había nada, era absolutamente todo propietario, todo cerrado, todo... Y de hecho eso, ¿no? La reacción en cadena fue, no había una línea única, ¿no? Una tecnología única que se cayó y hasta desapareció todo eso, sino que se fueron cayendo todas por los mismos motivos, pero eran tecnologías que no tenían nada que ver unas con otras, ¿no? Entonces, o sea, históricamente fue así, ¿no? Y Silverlight murió por eso, murió porque murieron los demás y ya está, y estaban todos en la misma pandilla y se fueron todos tal. Pero fue por la evolución también, yo creo que mental, ¿no? De la industria. O sea, realmente la web, si hubiera seguido todo funcionando, o si hubiera tirado por el lado RIA, no conoceríamos la web como la conocemos hoy. Porque aquello se iba a cargar el estándar. O sea, allí no había estándar, no nos hacía falta la W3C, ni estándares de la web, ni protocolos, ni nada. Ahí cada uno hacía lo suyo. Pues el mundo dijo, ostras, vamos a tirar, ¿no? Y ahí empezó a salir el HTML5, no sé cuándo, empezaron a salir otra serie de iniciativas, ¿no? Que nos llevaron al lado correcto. Entonces, el Blazor bebe de esa fuente, o sea, no está en el lado Silverlight y similares, ¿no? De códigos cerrados sobre cosas cerradas, sobre protocolos cerrados y tal, sino que realmente todo es abierto. Y la base de partida es eso, es decir, oye, WebAssembly es el punto mínimo. El Blazor WebAssembly, me refiero, aunque el server también es aplicable, pero en Blazor WebAssembly lo que tiene es WebAssembly que está en todos los navegadores. De hecho, existe en compilador WebAssembly, es esa máquina virtual sobre la que la especificación está preparada para que sea el target de compiladores de lenguaje de nivel alto, ¿vale? O sea, y existen compiladores que compilan casi cualquier lenguaje a WebAssembly, igual que existe el ensamblador en los procesadores x86 o X, lo mismo, es una máquina virtual y ejecutamos código sobre eso. Y eso es estándar y va a seguir siéndolo. O sea, realmente para que cayera Blazor tendría que caer un estándar de esa categoría y para que cayera eso yo no sé lo que tendría que pasar en el mundo, pero tendría que ser gordo, para que eso se fuera abajo. De ahí para arriba todo lo que tenemos son lo mismo, son cosas abiertas y estándares que se pueden, o sea que Microsoft podría decir dentro de no sé cuántos años, oye, ya no me interesa Blazor. Hombre, podría ser, o sea, como posibilidad, ¿no? Como esto podría darse si al final los desarrolladores dicen, oye, pues esto no es interesante. Ostras, pues podría pasar. Pero es verdad, sabes que existe un proyecto open source que ha retomado Silverlight. Digo para los nostálgicos y eso, que no me acuerdo cómo se llama, el OpenLight se llama. OpenLight, eso es. Bueno, por curiosidad acabo de mirar y la primera versión de Silverlight fue en 2007. 2007, es que éramos muy chicos entonces.
La idea de esta es todo abierto, todo estándares, todo tecnologías que son libres, ¿no? Que son utilizables. Y fijaos, este esfuerzo ahora mismo del Open Light ese que estamos diciendo, eso eran tecnologías cerradas. O sea, eso lo que están haciendo ahí son, bueno, filigranas, ¿no? Para echarlo a andar. Pero aquí, en el peor de los casos, sería una tecnología que si la comunidad sigue y que se le da uso, eso no tiene por qué desaparecer, ¿no? Y el tema de usar tecnologías abiertas, aquí lo mismo, ¿no? Fíjate que en Blazor usamos, o sea, la maquetación la hacemos con HTML, o sea, ni siquiera estamos inventando un lenguajillo, ¿no? Un lenguaje de marca como en Xamarin o en VPF o no sé cuánto, tal, es HTML. Y todo el código que ejecutamos es C#, que C# es un estándar también. Yo creo que es otro mundo, ¿no? Ya te digo, no podemos saber lo que va a pasar dentro de unos cuantos años, porque no podemos saberlo y al final es imprevisible. Pero la pista que tiene no es esa. Y desde luego, en cuanto a tecnología, no tiene nada que ver y el enfoque de la tecnología tampoco. Una de las cosas que sí recuerdo, porque sí, en todo eso que estoy de acuerdo, que sí, que tengo claro que Blazor viene con HTML y no tiene nada que ver con aquello, que era como simplificar un poco el paso de escritorio a web, compartiendo el lenguaje XAML y WPF y tal. Era una adaptación muy directa. Pero sí quiero preguntarte si habéis mirado, porque antes has comentado que el tema de Web API lo planteas como separado, entonces me queda la duda, porque no me he metido apenas en Blazor, he visto solamente así algunas demos. Y el tema de comunicación con el servidor, ¿lo trae integrado de alguna forma o te obliga a implementar una API que consuma? Es decir, cuando tú estás hablando con el servidor, aparte de que, como tú has dicho antes, tú sirves unas librerías que tienes en el cliente, que se ejecutan, etcétera, pero luego toda la comunicación, el flujo de datos con el servidor, ¿él te trae algún automatismo o te deja que tú confíes en tu cliente REST o lo que quieras montar? O sea, al final es lo que quieras montar, en el sentido que es código net, estamos hablando de Blazor WebAssembly, ¿vale? El server ya digo que es diferente porque todos se ejecutan en el servidor, entonces no te hace falta esos mecanismos. El Blazor WebAssembly, al final, imagínate que no estás hablando de Blazor WebAssembly, sino de Angular. Sería la misma historia, ¿vale? Ahora, lo que pasa es que como en Blazor WebAssembly estamos usando .NET en el navegador, pues tú vas a usar los mecanismos que tienes en .NET para llamar a una API. ¿Cuál es? El HTTP client. Pues HTTP client. Y tú usarás HTTP client para llamar a la API. Vamos, HTTP client o los mecanismos que necesito que le quieran montar, ¿no? Factorías o lo que quieras. Pero HTTP client, tal. Lo que sí trae Blazor WebAssembly es que si usas un backend ASP.NET Core, claro, como al final se van para llevarse bien, ¿no? O sea, oye, si estamos usando la misma tecnología, porque digo, ¿no? Aparte de compartir código, también te vienen algunas preconfiguraciones que te facilitan el acceso a esas llamaditas, por ejemplo, para la ruta, para simplificarte el caso de las rutas y tal, para ponértelo más facilillo. Pero al final todo depende de ti, es código.NET puro, ¿no? Si tú en vez de ese WebAssembly fuera una aplicación de consola que te quieres comunicar con la misma API, ¿tú cómo lo harías? HTTP client, pues igual. ¿Vale? De hecho, eso, ¿no? El .NET que ejecutas en Blazor al final es el mismo que en una aplicación de consola y todo igual, ¿no? Siempre es mejor. Es decir, que te da ahí, resuelve el problema que tiene que resolver y te deja que tú el otro problema lo resuelvas como tú quieras. Que tengas opciones, que tengas un abanico de posibilidades para resolverlo. Eso es, pero que al final es eso. Tenemos las ventajas de poder usar, que es otra de las cosas, ¿no? Es que C# en el cliente, eso es potente, ¿eh? Es que hay cosas que en JavaScript, no sé, imagínate, ¿no? El sacar un hash MD5 de una cadena, por decir algo. En JavaScript lo puede hacer, hombre, sí, claro que lo puede hacer. Pero JavaScript como framework no tiene capacidad. Que te puedes bajar un NPM que te haga tal. Bueno, y si al tío no le da por quitarlo del NPM, te va a funcionar en tu aplicación, ¿no? Pues sí, te funcionará. Ahora en .NET es que tenemos nativos pasos. Pues toda esa parte son las ventajas de .NET en el navegador, ¿no? Tenemos toda la potencia de .NET. A lo mejor puedes usar un list de string, pues claro. Y un diccionario, claro. O sea, todas las clases y todas las bibliotecas que tenemos en .NET, ¿no? Eso es pues, maravilloso, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Genial, muchas gracias. ¿Más preguntas de Blazor? ¿No? Pues en dicho caso creo que vamos a pasar a la siguiente sección,
donde vamos a hablar de formación. Tienes experiencia amplia en formación, escribiendo libros, concursos, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta es por curiosidad. Creo que sobre esto hemos hablado alguna vez, porque hemos compartido las mismas dudas, preocupaciones y lo necesario para hacer un curso, en este caso en Campus MVP. Pero ¿cómo ves que ha evolucionado o cómo crees que es la tendencia de evolución de la formación? Te puedes centrar si quieres, sobre todo en España, porque si metemos el mundo quizás te sea un poco más complejo. Sí. El tema de la formación técnica es una formación complicada, ¿no? Y yo creo que lo ha sido siempre y bueno, es verdad que hoy en día tenemos muchas más ventajas de las que teníamos hace años. Los que ya llevamos muchos años en esto, a día de hoy, o sea, yo no sé cómo yo podía aprender las cosas que aprendía hace los años antiguos. Pablo dice que sí, porque probablemente venga también de una época siniestra en la que no existía información, o no teníamos la facilidad de hoy, ¿no? Hoy es verdad que en Internet hay muchas cosas, tenemos muchas facilidades. O no teníamos Internet, si es que yo me acuerdo de empezar en una empresa donde había un ordenador que hacía de proxy de Internet y que tenías que pedir permiso para conectarte. Claro, yo, fíjate, no, me voy hasta más atrás, o sea, cuando no se sabía ni lo que era Internet, ¿no? Pues ahí aprendíamos unas cosas, bueno, pues a base de darnos cabezazos, de conseguir libros que conseguíamos de alguien que iba a América y nos traía, porque aquí tampoco existía la facilidad con la que hoy en día tenemos. Bueno, pues hoy en día todo eso ha cambiado, ¿no? Afortunadamente tenemos unos medios brutales, ¿no? Y esas cosas, pues, hay que agradecérselas a la humanidad, ¿no? De que nos haya llevado hasta este punto en el que tenemos tanta información a nuestro alcance. ¿Problema que tenemos? Que tenemos mucha información a nuestro alcance también. Y eso también es un impedimento y eso lo vemos, ¿no? En campus y a la hora de hacer formación y demás. Es que esa cantidad de información hace complejísimo la formación de la gente. No sé si tenéis... Están comentando que jóvenes, ¿cuánto de 10 megas? Bueno, yo los he conocido sin discos duros. 48.000 baudios, ¿no? Las conexiones de 48.000 baudios. Bueno, mi primer modem fue de 14.000. Sí, es verdad. 14.400. Sí, pero bueno, eso era una castaña. Eso era una castaña. No, que va, ese era el último modelo. 9.600, sí, es que era en aquella época. La época de las BBS, ¿no? Que lo que había antes de Internet, ¿no? Que mandabas un mensaje y tardaba 4 días en llegarle al otro que estaba en... bueno, eran otros tiempos. Pero no, a lo que iba, ¿no? Hoy en día lo que tenemos es una cantidad de información brutal y el problema es precisamente a la hora de eso, ¿no? De filtrar y de ver qué es lo que nos interesa, qué es lo que no y tal. No sé si tenéis el caso, pero a mí se me da mucho y es terrible. El caso del sobrinito que está aprendiendo, ¿vale? Y me dice, ¿qué hago para aprender? Y no sé qué decirle. Es terrible porque es verdad, ¿eh? O sea, hay tanta información, tanta esto que en verdad no lo sé, ¿no? Lo mando al Scratch y estas historias, ¿no? Que hay a niños, ¿no? Que hacen sus jueguecitos y sus historias y tal. Pero es verdad que eso no, probablemente por la gran cantidad de información. Cuando solo había una forma de aprender, digamos, pues no había más alternativas, ¿no? Hoy en día es brutal. Yo creo que esa forma, ¿no? de hacerse las cosas hoy en día también nos está llevando a aprender las cosas de forma como muy superficial en muchos casos. Aprendemos lo justo para llegar a Stack Overflow, copiar lo que necesitamos, ponerlo en nuestro código y casi que, bueno, muchas veces ni llegar a entenderlo, ¿no? Siquiera. Pero esa parte yo creo que es perjudicial, ¿no? Y por eso cuando, bueno, los que hacemos cursos, bueno, tú, Javi, también has hecho algunos, ¿no? No sé si alguno más de los asistentes habrá eso. Pero al final, yo creo que de lo mejor que se hace en plantear un curso de esto, al final es la ordenación de las ideas y darle un orden razonable. Porque sí, la documentación oficial está muy bien, pero bueno, está muy bien para lo que está. Las cosas que te encuentras en Stack Overflow están muy bien, pero para lo que están. La información que hoy en día es brutal. La información que hay en GitHub de cualquier proyecto, de cualquier framework de ese tipo, eso es brutal. O sea, el seguir o intentar seguir medianamente, porque son imposibles de seguir, ¿no? Tanta información, pero intentar seguir medianamente la cantidad de información que se publica a diario en GitHub sobre los propios issues del proyecto,
comentarios del equipo de ASP.NET que está en el proyecto y tal, es impresionante, ¿no? El seguir eso. Entonces, el darle a los cursos, a la información, a los cursos, a los libros, a los artículos que publicas en el blog, ¿no? El intentar ordenar esas cosas y demás, yo creo que es la tarea mejor que se puede hacer, ¿no? A la hora de ayudar a la gente a que se forme, ¿no? En estas historias. Entonces, pues eso, ¿no? Al final, yo creo que el tema de la formación lo que consiste hoy en día es en ordenar la cantidad de recursos brutales tan bestias que hay, filtrar, hacer una especie de cribado, ¿no? Y ver qué es lo que vale, qué es lo que no, ordenar y plantear de una forma pues, que sea asumible, ¿no? Y que sea razonable, ¿no? Muy bien. Bueno, y relacionado con todo este tema de la formación, has publicado libros con Campus MVP, también en Microsoft Press. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué nos puedes contar de ello? La experiencia es chulísima. O sea, es algo que yo os recomiendo, ¿eh? O sea, si tenéis ocasión, escribir un libro alguna vez porque es brutal. Es una experiencia intensa y poco, digamos que el retorno, digamos que no es el que se esperaba, el que se querría tener. Pero es verdad que como gratificante y demás es brutal. En el caso del libro, ese lo escribí hace unos años, fue el libro de SignalR, fue el libro que después Microsoft pues, de hecho publicaron en Microsoft Press, ¿no? Que era, entre comillas, el libro oficial de la tecnología de SignalR. Y bueno, pues fue un libro que se tradujo a un montón de idiomas y tal. Y al final, vamos, lo más interesante que se queda ahí fue la experiencia. Es verdad que aparte que mola, ¿no? El tener un libro en chino y verlo y alucinar y tal. Pero que lo que más saqué de ahí fue la experiencia. Eso fue brutal, porque yo iba escribiendo el libro a la vez que iban terminando el producto. Entonces era acojonante. O sea, yo llevaba el libro casi terminado y de pronto pegaban un giro. Eso fue, de hecho, era SignalR 2, que coincidió con la salida de Open, de la interfaz web de aplicaciones, que le pegaron un cambio brutal a la tecnología. Y yo llevaba el libro ya casi terminado con ello, pegaron un cambio y tuve que empezar desde el principio, cosas así. Y era todos los días, estaba suscrito a los issues de GitHub para ver qué barbaridad me habían hecho ese día y qué cosas del libro tenía que cambiar. Pero es verdad que fue un poquito quizá por osadía, ¿no? Porque ahí el objetivo era el salir casi a la vez, ¿no? Que saliera el producto y que saliera el libro al mismo tiempo. Pero fue como experiencia brutal. O sea, yo aprendí ahí, eso aprendí un montón y después pues fue pues un lujazo, ¿no? Que David Fowler o Damian Edwards, que eran los másters, ¿no? Los líderes del proyecto, pues fueran los que revisaran el libro, ¿no? Y que los tíos me tiraran de las orejas, ¿no? Que revisaran antes de que saliera publicado y dijeran, escucha, aquí tal, esto no, con esto. Eso fue un lujazo, ¿no? ¿Pero te tiraron de la oreja o no? Sí, me tiraron, lo que pasa es que algunas cosas no les eché cuenta, ¿vale? Sí. Me recuerdo el Fowler, por ejemplo, que, bueno, hoy en día es uno de los arquitectos principales de ASP.NET Core, es un figura auténtico. Este tío, por ejemplo, eran tiempos en los que la Await, ¿os acordáis? Bueno, la Sync Await y tal, estaba saliendo todavía, no estaba empezando a despegar. La mayoría de la gente todavía no lo entendía. Entonces yo consideraba, y de hecho en el libro está así, que no era bueno poner ejemplos con cosas que la gente no entendía, ¿vale? Y sin embargo, el Fowler me decía que todo lo pusiera con Async Await, ¿no? Entonces, bueno, al final llegamos a algún acuerdo en el que dejé muchos ejemplos sin Async Await y muchos otros no, porque no me mataba. Pero eso, ¿no? Cosas de ese tipo, pues sí, me la decían, ¿no? Pero en general, la verdad es que fue una experiencia muy buena, ¿no? Y bueno, y el equipazo que tiene Microsoft por detrás, bueno, y Crasis es la editorial de Campus MVP, ¿no? El trabajo editorial que hay por detrás y demás fue brutal, ¿no? Un trabajo en equipo brutal, ¿no? Que lo típico que dice el que escribe un libro y va y dice, gracias al equipo que lo hace posible, joder, es que es brutal lo que hay ahí detrás, ¿no? De gente de corrección, de estilo, de maquetación, un despliegue impresionante. Entonces, como experiencia fue buenísima, ¿no? El relacionado con eso, una preguntita así muy rápida. Tiempo y dedicación para la escritura del libro, brutal, ¿no? El libro es SignalR. La redacción, me refiero no sí. A la redacción en sí del libro. El libro ese fueron 2 meses, fue un verano, julio y agosto, una cosa así, cuando se hizo. Lo que pasa es que es verdad que ya venía de trozos hechos de antes. Antes habíamos publicado un mini libro de SignalR que fue, de hecho, fue muy emocionante también, porque fue de SignalR 1, el libro este que hablo fue de SignalR 2. De SignalR 1, cuando salió SignalR,
yo había escrito, a mí el SINAR es una tecnología que me gustó desde el principio. Es como Blazor, ¿no? Es de las tecnologías que enganchan, que comentaba antes, ¿no? Que es algo que ves y dices, joder, esto lo quiero yo. O sea, y esa, por ejemplo, empecé a escribir en el blog, y José Manuel Alarcón, que andaba por aquí hace un rato, de Campus MVP de Crasi, me dijo, escucha, ¿y si cogemos esos posts que has escrito y hacemos un mini libro y lo publicamos, ¿no? Entonces lo publicamos como libro. Pero dio la casualidad, no era nuestra intención, pero dio la casualidad que era el primer libro del mundo sobre Signal R. Entonces, eso coincidió con que estábamos allí en Seattle, en el Summit de MVP y tal, y joder, pues fue un bombazo, ¿no? Y el poder presentárselo allí a los autores del framework, ¿no? Que lo presentaban como el primer libro del mundo sobre el tema, y bueno, fue un tema que tuvo mucha difusión. Entonces, ese libro en verdad fue la semilla que dio lugar al otro. El otro, como decía, ¿no? Fue la semilla, pero bueno, llegaba a un punto, hubo que empezarlo de cero porque cambiaron toda la tecnología. Pero al final eso, calculate un par de meses con las dificultades que tenía el tema, porque iba avanzando muy duramente porque la tecnología iba cambiando. Pero un par de meses, una cosa así. Más los tiempos de las semillas, que ya tenía ejemplito de cosas. Bueno, y Javi, aquí presente, me ayudó con uno de los ejemplos, ¿no? Uno de los capítulos del libro, que era el cómo integrar Signal R con los famosos Windows. Sí, sí. Pues, me acuerdo de aquello. Era con las Universal Apps, ¿no? Era en aquel... Efectivamente, pues ahí Javi me echó una mano porque era una tecnología que yo no controlaba y queríamos poner ejemplos que nos permitieran conectar cualquier tipo de tecnología de las existentes con Signal R, ¿no? Y aquí Javi, aquí presente, pues se curró un ejemplito bastante chulo, el Chatter. De todas formas, ahí el mérito fue tuyo, porque... Y sobre todo ahora mismo, yo que más o menos tengo ahora mismo el prisma desde los 2 puntos. Tú más o menos lo has tenido, yo lo tengo ahora también, me refiero a una tecnología emergente. En aquel caso, bueno, era Signal R. Me estoy refiriendo en este caso a NetMaui y siendo parte del equipo de desarrollo. Y hay que tenerlos, para escribir un libro según se va escribiendo, Yo ahora mismo no me atrevería por la enorme cantidad de trabajo y esfuerzo que tendría rehacer sobre todo un montón de partes, escribir un libro a la par que se va escribiendo un framework, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad también que el volumen de la tecnología no era el mismo, O sea, no lo mismo Signal R que Maui, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Pero... Maui, o sea, la tecnología del Signal R era una tecnología mucho más pequeñita, ¿no? Tenía mucho menos alcance. Estaba muy bien para lo que estaba, ¿no? Pero no era tan ambiciosa como Maui, ¿no? Que eso sí, probablemente sería una locura y yo tampoco lo haría. Relacionado con esto, bueno, hablando un poco del libro y tal, ahora recientemente acabas de lanzar un curso, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Si nos puedes adelantar algo que se pueda contar, claro. Bueno, pues sí, un bonito curso de Blazor que cubre tanto Blazor Server como WebAssembly. Empieza desde cero en Blazor, contando desde el principio de los tiempos. De hecho, empezamos el curso contando con Steve Sanderson, que fue el padre de la criatura, que andaba haciendo tales cosas, ¿no? Desde dónde salió toda esa historia. Empezamos ahí y acabamos, pues, habiendo visto Blazor completo, ¿no? O sea, hemos intentado que fuera un curso lo más exhaustivo posible, o sea, que recorriera realmente Blazor de cabo a rabo. Como os digo, partiendo de un nivel cero en Blazor, no cero en otras cosas. O sea, se supone que sabe C#, sabe .NET, has trabajado con .NET, conoce Visual Studio, ¿no? Conoce el entorno, pero Blazor sí lo empezamos de cero. Y ya os digo, hay un curso ambicioso en ese sentido, porque bueno, es una tecnología nueva de la que no existe tanta documentación como puede existir de otra, y ya es un poquito reto también el ir haciendo esa labor de recopilación, al final también de resumir lo que muchas veces te encuentras en distintas formas por distintos puntos, muchas veces hablando de betas o de versiones anteriores que no funcionan cuando lo lees y el dejarlo más o menos sólido y darle un hilo argumental, que muchas veces lo que comentaba antes también es ordenar las ideas, ¿no? O sea, está muy bien que sepas cómo hacer no sé qué tema en Blazor, pero es que para hacer eso tienes que saber antes esto, y para saber esto antes tienes que saber esto. Entonces, darle ese orden y darle toda la coherencia para que se pueda aprender de una forma fluida y demás, pues bueno, emocionante, divertido. Y eso, entonces, bueno, el curso ha sido un trabajazo. Hacer un curso tiene más trabajo que un libro, ¿vale? Si habéis tenido ocasión de hacer algún curso de este tipo online y tal, pues... Doy fe. Caso, eso, tú lo has vivido también, Javi, y eso porque, no, o sea, un libro es digamos,
es como si hicieras un monólogo en el que nadie te puede replicar, ¿no? Entonces lo que digas, pues tú lo sueltas y ahí queda. Un curso es diferente. Un curso tienes que hacerlo, tienes que prepararlo, tienes que ir eso, ¿no? Ir dando las pautas, los ejemplos, las historias. Tienes que ir poniendo ejercicios que la gente tiene que hacer. Tienes que ir, en este caso también hay material audiovisual, hay unas cuantas horas de material audiovisual, ¿no? Preparando los vídeos. En este caso los vídeos los ha grabado José Manuel Alarcón, que es un lujazo, ¿no? Como speaker y como demostrador en vídeo de las cosas que se van viendo en el temario. Y lo que digo, y la experiencia de formación es completamente diferente. Un libro, lo dicho, ¿no? Tú se lo das y ahí queda. Y sin embargo, en los cursos estos, por ejemplo, en este curso y el resto de cursos que tenemos en campus, que también tenemos cursos de ASP.NET Core, MVC y tal, pues al final no solo está el curso ahí, queda y tú lo ves, sino que tienes tutorización, ¿no? Que los alumnos nos hacen preguntas a diario y se las respondemos, ¿no? Entonces, digamos, tienes que tener otro enfoque a la hora de hacerlo, ¿no? También pensando en que eso, que el que va a estar ahí es un alumno que está viendo, que lleva esa trayectoria en el temario y que como hagas algo que no es correcto o te salte alguna parte, lo que sea, va a venir y te va a dar castaña, ¿no? Entonces, pues como trabajo yo creo que ha sido un trabajo duro, porque ha sido bastante durillo, pero creo que el resultado, bueno, los que hemos participado, que ha sido un equipo grande también en Campus MVP y yo que estaba ahí tirando del temario y demás, pues hemos quedado bastante orgullosos, ¿no? Y hemos quedado, estamos seguros de que el resultado vale la pena y va a servir para hacer lo que queremos, ¿no? Que es que los alumnos que hagan el curso, primero que salgan aprendiendo Blazor y que salgan disfrutando de Blazor, ¿no? Que como lo hemos disfrutado nosotros al hacerlo, pues igual, ¿no? Y que lo vayan disfrutando poquito a poquito. Al final eso es un curso que mezcla teoría con muchas prácticas, está todo salpicado de forma que bueno, vamos guiando de forma que eso, que al final aseguremos que el alumno sale para irse a hacer su primera aplicación en producción al día siguiente. Bueno, aquí tenemos alguna persona que ha comentado que estaba haciendo el curso y bueno, a mí me suena una duda, y has comentado algo, pero no sé hasta qué nivel de profundidad es necesario conocer para hacer el curso de Blazor. Es decir, ¿qué conocimiento necesita? ¿Necesitaría, por ejemplo, saber Core, por ejemplo? ¿O no es necesario? Si te refieres a ASP.NET Core, a ver, el curso, ya te digo, el Blazor te lo va a contar de cero. No asume que sabes antes nada de programación web. Pero es verdad que si sabes ASP.NET Core, vas a tener una parte, digamos, la vas a tener adelantada, ¿vale? Porque al final Blazor Server, la parte servidor, funciona sobre ASP.NET Core y si ya conoces esa parte, bueno, pues podrás ir más rápido y entenderás mejor cómo encajan las piezas porque ya lo has visto de antes. Para los que no conocen ASP.NET Core, en el curso damos lo suficiente de ASP.NET Core para que por lo menos sepas dónde están los trozos principales. Pero no es un curso de ASP.NET Core, no es el objetivo meternos en la infraestructura ASP.NET Core y en todo lo que tiene por debajo, que es mucho, sino que sepan lo suficiente, lo que necesitas saber para que Blazor funcione y lo entiendas y seas capaz de funcionar con él, ¿no? Pero el ideal, o sea, los requisitos mínimos que exigimos realmente es que conozcas un poco de la web, o sea, que cuando se te habla de web sepas de qué te estamos hablando, ¿no? Que entiendan lo que es un cliente y un servidor, que sepas un poquito de HTML, porque al final vas a tener que comprar interfaz con HTML, que sepas un poquito de CSS si quieres, hombre, pues para que lo que hagas te quede medio bonito. Y C#.NET y poca historia más, vaya. En realidad con esto tendría suficiente. Vale, entonces cualquier persona que esté ahora mismo aquí conectada en el chat o que nos vea o nos escuche luego en YouTube, ¿qué tiene que hacer para apuntarse al curso? Bueno, pues ir a la página de Campus MVP, buscarlo en el temario, bueno, ver que hay un montón de opciones de cursos y demás, pues en este caso buscar el de Blazor y inscribirse y empieza al día siguiente, vaya. Sí es importante, no sé cómo está eso ahora mismo, pero creo que todavía se puede, que para las empresas de España, gracias a la bonificación que hay no me acuerdo cómo se llama, antes la Fundación Tripartita, no sé cómo se llama. ¿Tripartita era? Antes era la tripartita, no sé, creo que le cambiaron el Fundae. Sí, le cambiaron el nombre. Sí. Eso es. Entonces, bueno, trabajadores así. Si sois trabajadores en activo en una empresa y demás, pues os puede salir gratis, o a vuestra empresa le puede salir gratis, ¿vale? Porque, gratis, con no sé si un coste mínimo o cero,
porque al final el coste de vuestro curso se deduce de los gastos de seguridad social, alguna historia. Si no, no lo sé exactamente, ¿vale? Es un tema en el que no estoy. Sí, me están contando por aquí, también hay descuento para estudiantes, antiguos alumnos y empleados. Eso todo viene en la web. Entonces podéis ir a la web y tal, y en cualquier caso contactar con Campus. Hay un formulario de contacto, podéis contactar, contar vuestro caso y preguntarlo. Pero el tema este de la fundación es importante, el tema del coste, porque bueno, a nivel de empresa pues es interesante, ¿no? El aplicar. Genial. Vale, ¿Alguien pues te lo- aquí, Sí, vale. no, te decía ya por ver un poquito, ¿no? Porque vamos llegando a la hora, si quieres, Javi, tu cuenta, pero por hacer una última pregunta. Sé que nos quedan muchas cosas por hablar y a mí me gustaría hacerte alguna preguntita, pero bueno, quizás fuera ya del foro, ¿no? Pero ya que estamos aquí a las puertas, bueno, estamos en el futuro ya realmente de lo que está siendo .NET, .NET 5 que lo tenemos a la puerta, .NET 6, ¿cómo ves Blazor y cómo ves todo esto encajando? Bueno, pues es un paso necesario, ¿no? Desde el punto de vista de Blazor, lo que está previsto, lo que está en el roadmap y que ya tenemos la release candidate, ¿no? Desde hace unos días y demás. Entonces ya ese salto a NET5 está materializado, ¿no? Desde el punto de vista de Blazor, no hay cambio. Yo creo que, también es un tema de prioridades, supongo, a nivel de equipo de Microsoft. Bueno, y Javi podrá decirlo con mucho más criterio, ¿no? Con mucho más conocimiento. Pero creo que aquí la prioridad de NET5 era precisamente NET5. O sea, lo que hay por abajo, ¿no? La infraestructura en muchos casos. Entonces, en el caso Blazor hay algunas pequeñas ampliaciones, digamos, hay algunas nuevas características, pero realmente son características pequeñas. O sea, no hay nada que cambie en Blazor, no, el Blazor que tenemos a día de hoy es el mismo que vamos a tener dentro de un mes, de un mes y pico, que es cuando se lanzará. Y lo único que va a haber algunas características nuevas que son interesantes y que aportan y que forman parte de la evolución normal, ¿no? de un producto de este tipo. Y esas características pues son algunas interesantes, ¿no? Pero eso, más la parte ha ido en los cambios en la infraestructura. O sea, hasta ahora, en el caso de Blazor WebAssembly, ese runtime de .NET que se ejecutaba sobre WebAssembly pues estaba basado en Mono, y ahora ya, con NET5 lo que ha llegado es la gran unificación, un .NET para gobernarlos a todos, y ahora ya todo va a tirar de NET5, ¿no? Y yo creo que ahí es donde ha estado el esfuerzo y el reto grande, ¿no? En esta oleada. Yo creo que a nivel funcional hay algunas funcionalidades nuevas también y algunas son interesantes, pero no, sobre todo no rompe, es bastante respetuosa con versiones, diría totalmente respetuosa con versiones anteriores, y simplemente tiene pues algunas novedades. Entonces por ahí eso. Aparte de eso, hombre, en el 5 pues es interesante, ¿no? Y sin duda hay bastante cosas interesantes por ahí a nivel de lenguaje, a nivel de plataforma, a nivel de ASP.NET Core también y de infraestructura también hay cambios. Y desde el punto de vista del desarrollador web, hombre, cada versión de ASP.NET Core, en este caso, ¿no? La versión próxima, lo que le dan es una caña al rendimiento impresionante. Es brutal, ¿no? Cada una mete unos incrementos de rendimiento, de performance sobre las versiones anteriores, que es brutal, ¿no? Estamos hablando de multiplica por un montón, muchas veces, el rendimiento de acciones frecuentes, ¿no? De tareas frecuentes, y eso al final pues se nota, ¿no? A los que estamos desarrollando aplicaciones que van, digamos, que tienen un enfoque de alta escalabilidad, que van a la nube, que hay un montón de usuarios y tal, pues la verdad es que es un punto, ¿no? Entonces, pues ahí hay mucha faena. Net 6, que se ve allí a lo lejos, ¿no? Bueno, ya como ya ya no es arbitrario como era antes, ¿no? Que no se sabía cuándo era la siguiente versión y tal, ya sí está planificado y demás. Bueno, pues Net 6 ya sabemos que va a salir en noviembre del año próximo. Y hombre, y una de las creo que, aparte de MAUI y demás, ¿no? Que por ahí supongo que va a venir ahí lo más grande, ¿no? Y la bomba. Pero por parte de Blazor además, pues también hay previsto introducir cambios a nivel de lo que hay abajo, como mete eso, ¿no? Todavía está por ver, ¿no? Si se meterá ahí finalmente, pero a priori sí. Lo que es compilación anticipada, ¿no? Es directamente decir, oye, que cuando compilamos un proyecto no se compile esos ensamblados net que ejecutamos
sobre el runtime.net que ejecutamos sobre WebAssembly, sino que realmente podamos, digamos, precompilar por adelantado a WebAssembly directamente el código que sale de ahí. Por lo tanto, ya a nivel de rendimiento ya no tendremos nada que objetar al respecto. O sea, iremos a todo lo que dé WebAssembly, ¿no? Que en teoría es muchísimo porque al final es la máquina virtual que está por debajo que va a toda pastilla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas expectativas por ahí. Y como decía, y a nivel de lenguaje, pues desde .NET 5 tenemos C#, la próxima versión aquí a las puertas, y viene también con características interesantes. Yo creo que algunas de ellas excesivas, ¿vale? En algunos casos, pero es verdad que trae características interesantes. Especialmente, no sé, Javi, ¿cómo ves el tema de los generadores? Pues para mí es una de las partes más interesantes que se... Para mí es que es una de las bombas. Y de hecho, bueno, no puedo hablar dónde o cómo, pero sé que, es interesante, es un caso de uso interesante no de cara a desarrolladores, sino incluso a nivel interno, a la hora de generar ciertas partes de APIs, etcétera. Es algo que se ve con muy buenos ojos, ¿no? Para mí es una de las novedades. Para mí es la más rompedora. El resto de cosas son azucarillos sintácticos y más historia y tal, pero esta es la rompedora realmente, ¿no? Los generadores son, bueno, pues un mecanismo que van a meter ahí, curioso, semi-mágico, que lo que va a permitir es generar porciones de código, generar trozos de código en tiempo de compilación que se van a incluir dentro de la compilación, una cosa así, ¿no? Es bastante interesante y eso, y yo creo que tiene un montón de aplicaciones a nivel de cosas que hoy en día solo solucionamos con reflexión, ¿no? Utilizando Reflection y un montón de cosas así. Sí, están comentando por ahí, un poquito recursivo. Sí, un poquito así, pero no sé, imaginaos eso, ¿no? Cosas que a día de hoy solo podemos solucionar con Reflection, que es examinando en tiempo de ejecución objetos que tenemos, ¿no? Y componentes que tenemos, pues el poder hacer eso en tiempo de compilación y generar código en base a eso. No, están preguntando aquí, no es como T4, no es como T4, es más poderoso, pero en verdad, en cierto sentido, podrías asimilarlo mentalmente. O sea, aquí va a ser el propio código C# que es capaz de autoexaminarse y eso, y en tiempo de compilación añadir código sobre la marcha a lo que está haciendo. No sé, hay casos que a día de hoy hacemos con reflexión que probablemente, pues, usando estas características, pues puedan evolucionar bastante o desaparecer bastante, ¿no? Y se ven en MVC, en ASP.NET Core, en un montón de escenarios donde van a tener utilidad, ¿no? Para mí eso es también la característica más rompedora y esa la tendremos aquí, no sé si usada en toda con toda su potencia, ¿no? Todavía, pero bueno, la tenemos con la versión siguiente, ¿no? De C#. Total, bueno, como siempre, tiempos emocionantes por delante, ¿no? Yo creo que el que más, por lo menos es uno de los momentos más emocionantes como desarrolladores.net, con todo el proceso de unificación y todo lo que viene. Yo creo que desde luego es un momento emocionante. Sí que lo hay. Es verdad que de vez en cuando pensamos que no querríamos tanta emoción, que querríamos estar más tranquilitos durante algún tiempo, pero bueno. Es que esto no para, es una ruleta que no para de girar, ¿eh? Esto no para. Hay que tirarse al barro, nos gusta, si al fin y al cabo nos gusta, tío. ¿Cierto? Sí. Ya ves, sí, es divertido y tiene sus cositas, ¿no? Pero que es verdad que de vez en cuando dice, no, joder, otra vez no. Pero es que yo creo que llega a un punto en el que es bastante complicado seguir la cresta de la ola de la tecnología. Es muy complicado, por lo menos entre todo el abanico de tecnologías que hay, cómo se diversifica todo y tal y cual, o eliges tu camino y sigues esa senda o lo tienes muy complicado, ¿eh? Es un tema, yo lo veo como, o sea, al final nuestro campo de visión cada vez es más pequeño, ¿no? O sea, yo siempre digo que hace 1000 años, cuando yo empezaba con esto, yo lo sabía todo. Pero la informática era muy pequeñita y daba, ¿no? Y uno daba para poder saber programar en lenguaje ensamblador y en COBOL y yo qué sé, y a la vez también conoce y manejaba el AutoCAD, ¿sabes? Eran cosas que no tenían nada que ver, pero sí, es que daba. Pero hoy en día es que el tema tiende a ensancharse a una velocidad que tú te quedas en un hilito muy fino de ese conocimiento y de esas historias que van saliendo. Y al final supongo que eso lleva a la especialización también, ¿no? Sí, oye, no puedes saber de todo, te vas especializando en un ámbito
y dentro de ese ámbito intentas moverte, pero cuando ese ámbito crezca más de la cuenta, pues al final te especializarás en un subámbito de que estaba inicialmente y así pues iremos avanzando, ¿no? Pero bueno, oye, guay, es divertido. Y hasta aquí llegamos con el café virtual. La verdad es que no mucho más que decir. Si quieres añadir algo, muchísimas gracias por tu tiempo y por echar el rato con nosotros y contarnos todo un poquito. Muchas gracias a vosotros, oye, a todo el equipo, que sois unos fenómenos. Y nada, y muchas gracias al resto de personal que está por ahí viéndonos y que nos verá en el futuro en YouTube, supongo, ¿no? Por cierto, dicen que son más difíciles que las de campus, así que yo que pensaba que había sido buena gente poniendo preguntas. No me pidan nunca consejos para hacer preguntas en campus. Es verdad. Que eres un malvado. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Cerramos este café virtual. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos los que habéis conectado, nos habéis seguido y a todos los que nos estáis viendo en diferido, en la grabación. Y antes de cerrar, déjame comunicar que el próximo mes tenemos otro invitado especial, que precisamente hoy ha estado conectado un tiempo, y es José Manuel Alarcón. Así que espero veros en la próxima con Alarcón, donde sin duda nos divertiremos hablando también de campus, formación, tecnología Microsoft, etcétera, etcétera. Así que nos vemos la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos.